Muy pero muy buenas tardes para toda la querida audiencia de la página de Weekend Paraguay. Estamos en vivo y en directo haciendo una pequeña previa, lo que es aquí la gran final de la Liga Limpeña de Fútbol, compromiso entre Río Salado y Guaraní y Río Salado. Sin duda alguna es un compromiso con altas expectativas, ¿verdad? Teniendo en cuenta que es una final, son dos equipos grandes, ganadores, que siempre ingresan en el podio en la lucha por el título y hoy en día se presenta en esta gran final. Recordemos, en la ida lo ganó Río Salado por el marcador de 1-0 con el gol de Junior Aricalle. Vamos a estar haciendo una pequeña previa ya después para el inicio del compromiso. Saludo un ratito a mi compañera de trabajo Rita Cañete, luego le cedo la palabra a Delia Almirón. Muy buenas tardes, Alejandro Martínez, a todos los seguidores de Weekend Paraguay. Ya estamos aquí prestos a lo que sería la final vuelta. Recordemos, como estaba diciendo el compañero Alejandro Martínez, la primera pulseada la ganó el conjunto de Río Salado, así que hay muchas expectativas para lo que sería este partido, ya que Guaraní está con la exigencia de salir ganando si quiere extenderlo a un tercer partido, Alejandro. Ya también hacemos comunicación con la compañera Delia Almirón. Ahí me va a estar escuchando Delia, y Juanra me pasa el walkie-talkie para hacerle retorno con el micrófono. Bueno, ya me encuentro con Alejandro, con Rita, con Juan Ramón Colmán. Muy buenas tardes a toda la audiencia de Weekend. Aquí ya me encuentro de compañía de una persona muy importante aquí en nuestro fútbol, nuestra liga limpeña, la señora Vivian Bogado, la delegada de Río Salado, una persona que siempre está abierta a la prensa en lo personal, ¿verdad? Siempre me toca saludar y siempre está ahí hablándonos, saludándonos, dando la mejor bienvenida. Muy buenas tardes, Vivian Bogado. Un placer de vuelta hacerte una entrevista. Y mira, el año pasado en este mismo escenario te hice la entrevista a la previa y Río Salado campeón. Esperemos, obviamente, de tu parte, de todo Río Salado, esperan ese resultado. Buenas tardes a toda la gente de Weekend. Muchísimas gracias por las palabras. La verdad que sí, una final más, un sueño más para toda nuestra comunidad. Estamos felices, con la fe intacta y toda la humildad, creyendo en este plantel, en este grupo maravilloso de jugadores, en esta comisión directiva y gente que apoya y da todo lo que tiene. Y esperamos que hoy podamos consagrarnos, Dios mediante. Estamos con todas las pilas y con todas las energías positivas. Estamos hablando aquí fuera de los micrófonos, Vivian, ¿verdad? Hace varios años que vení siendo delegada, también formando parte de la comisión de Río Salado, ¿verdad? ¿Y qué sensación te deja eso de estar 3 años consecutivos en una final, ¿verdad? El año pasado un campeonato, la verdad, con un sabor tan bueno por todo el trayecto que hizo Río Salado, y esto no se compara, ¿verdad? Porque están llegando a la final siendo uno de los mejores equipos otra vez. Asimismo, la verdad que es un esfuerzo inmenso, un privilegio de mi parte tener la posibilidad de representarle a mi club. En mi club pasaron dirigentes excelentes y yo creo que esa es una mochila pesada y, como siempre digo, somos herederos de una pasión, de un sentido de pertenencia y siempre procurando de la mejor manera representarle a mi club. Yo creo que hasta el momento hice bien mi trabajo y con ayuda de todas las personas que también colaboran para esto. También como subdelegado está el profesor Eber Franco, que está trabajando más con los chicos, pero también ahí apoyando. Entonces, un privilegio para nosotros representarle a nuestro club y esperemos que sigamos teniendo la salud para así hacerlo. Justamente tocaste chicos, dijiste esa palabra, ¿verdad? Y me acuerdo hace una semana atrás salieron de vuelta campeones, ¿verdad? En la juvenil, cosa que pasó también el año pasado, ¿verdad? Y tenemos que hablar de la buena racha que viene haciendo Río Salado. Y eso no solo viene de tener un buen plantel, sino que la comisión misma, la gente que apoya, porque tenemos que decir, Río Salado, como decía el presidente anterior, es familia, ¿verdad? Eso es algo que le caracteriza a Río Salado. Totalmente, Río Salado es familia. Río Salado es, así como recién te dije, heredamos nosotros ese sentido de pertenencia
Muy orgullosa de los chicos de la sub-20, sinceramente. El año pasado salieron campeones, este año también. Nos llenan de orgullo esos chicos. Entonces, un destaque especial para ellos, que este año se volvieron a consagrar campeones, son bicampeones. Entonces, un saludo para ellos y también para el profe Carlos, que fue su director técnico, una persona que apoyó, colaboró mucho, así como el profe Oscar Galeano. Entonces, una buena racha y esperemos que sigamos así. Hablando, Vivian, del partido anterior, el partido final, ida, fue un partido muy parejo, pero dio la hazaña el equipo de Río Salado. El primer paso importante fue de Río Salado, ¿verdad? Con el gol de Aricayé, ¿verdad? Y quiero hablarte de un jugador sumamente importante, ¿verdad? Que en las redes estuve viendo muchos comentarios acerca de esta persona, de Nando López, ¿verdad? Yo siempre dije, desde el año pasado, uno de los mejores refuerzos que hizo Río Salado fue Nando López, porque desde que llegó, que pisó la casa de Río Salado, dio todo de sí, ama la camiseta de Río Salado y eso se nota. Y no solo él, sino que todo el plantel mismo. Todo el plantel. Sinceramente puedo decir de que Río Salado tiene un plantel privilegiado, no solamente serían los titulares, sino también los que están en banca, son excelentes profesionales. Me hablas específicamente de Nando López y te puedo decir que vale lo que cuesta ese muchacho, porque es no solamente es jugador, también es una excelente persona, es muy dedicado y como le estuve diciendo hoy, todos los chicos quieren ser Nando López. Entonces, nuestros chicos de la escuela de fútbol, los niños de nuestro barrio le tienen como ídolo a todos nuestros jugadores. Entonces, estamos felices de que ellos se sientan también identificados y ellos sean un ejemplo para nuestra juventud. Por eso justamente hablaba de él, ¿verdad? Porque escucho comentarios, soy una persona muy allegada a muchos jugadores, a muchos niños, y escucho eso de Nando López. Y otro jugador clave es el capitán, ¿verdad? Beto, que por cosas también que pasan en el fútbol no está, pero tenemos que decir que Río Salado, como mencionaste, no solo tiene el onceno titular, sino que la banca y los que ingresan y toman ese puesto dan todo de sí, y eso se vio en el partido anterior. Y vos sabés que capitán no es cualquiera. Entonces, yo te puedo decir de Beto Martínez que él es un capitán dentro y fuera de la cancha. Una persona maravillosa que viene con nosotros hace años ya en el club. Le tenemos un aprecio inmenso, no solamente de los dirigentes, sino también él se ganó el corazón de todos los saladeños. Lastimosamente no puede estar en campo hoy, pero te puedo asegurar que está jugando un partido muy fuerte con sus compañeros en vestuario, concentrados también con ellos y haciendo todas las actividades, practicando a la par con ellos. Entonces, muy orgullosa también de nuestro capitán, Gilberto Martínez, pero así como te digo, tenemos suficientes guerreros y decirte que ellos son también de primerísimo nivel y confiamos absolutamente en todos ellos. Vivian, ¿qué se espera para esta final vuelta ya, como estábamos mencionando? Río Salado que tiene algo a favor, que había ganado el partido ida. Totalmente, nosotros dimos un paso muy importante el domingo, pero somos conscientes de que no ganamos todavía absolutamente nada. Hoy vamos a entrar con toda la humildad que nos caracteriza y así como te dije, con la fe puesta en Dios, en que se nos van a dar las cosas, pero siempre respetando a nuestro rival, porque sabemos que Guaraní también es un grande, por algo llegó a esta etapa. El año pasado también nos tocó jugar contra ellos y yo creo que va a ser un buen partido. Esperemos que también los árbitros tengan el nivel, de hecho que son árbitros FIFA y que también en sus manos está de que este partido llegue a un buen término. Entonces, respetando siempre al rival, vamos con todas las pilas y la fe puesta en Dios de que se va a dar para nosotros, Dios mediante. Y por último, Vivian, ¿qué mensaje tenés para todo el público de Salado? Agradecimiento porque una vez más se portaron, así como dicen nuestros presidentes, los que pasaron por el club, a Río Salado le hace grande su gente. Yo creo que no hay gente más maravillosa que la gente de Salado, y entonces para ellos todo lo que estamos haciendo, y gracias por confiar y por apoyar y por nunca abandonarnos, porque Río Salado está acá gracias a la gente de Salado. Te felicito, Vivian, muchísimas gracias por aceptar la entrevista, éxito por el partido de día de hoy. Gracias, y vamos con todo. Ahí están las palabras de Vivian Bogado. Ahí estuvimos escuchando, Rita, las palabras de, ya como mencionó Delia, Vivian Bogado, ¿verdad?
delegada del club Río Salado, alguien que siempre está para la prensa. Ya el año pasado nos tocó hacer un programa con ella, el presidente Candy en ese entonces. Y realmente fue algo muy, muy bueno, una entrevista enriquecedora donde Vivian nos dio la primicia, como se dice, de los refuerzos que iban a traer para ese día, para ese campeonato, mejor dicho, y tenían un equipazo imparable Río Salado. Hoy también tiene un buen equipo, pero se desprendió de algunos nombres, pero igual dicen presente en la gran final. Escuchamos a Delia Almirón. Por aquí ya me encuentro con el líder, ¿verdad?, de la Liga Limpeña, con una persona bastante importante que requiere lo que requiere nuestra liga, Cristian Franco. Muy buenas tardes, Precio, ¿verdad?, nuestro querido Precio de nuestra liga. Un gusto, un placer de vuelta hacerte una entrevista en una final más aquí en nuestra querida liga. Muy buenas tardes a la audiencia de West Ham. Muchísimas gracias por el espacio y sí, nos vemos una vez más en esta instancia que es nuestra final de la Liga Limpeña y esperamos que sea una fiesta deportiva y que el campeón sea el que mejor haga las cosas. El partido fue bastante tranquilo, tenemos que decir, muy parejo hablando en lo futbolístico, tanto Río como Guaraní. En todo momento buscaron ver a la victoria, pero ya Río Salado, digo bien, teniendo algo muy importante que fue ganar el partido ida. Presi, ¿qué tal desde tu perspectiva se dio esa finalidad? Sí, yo creo que el primer partido le acompañó la suerte al Club Río Salado. Fueron los merecidos ganadores. Y hoy vamos a ver un lindo partido donde si sale otra vez victorioso Río Salado va a ser el campeón o en un hipotético caso nos vamos a un tercer partido. Dos equipos importantes de nuestra liga, Presi. Tenemos que decir que Río Salado 3 años consecutivos está en una final, al igual que el equipo de Guaraní. El año pasado se repite ese duelo entre Guaraní y Río Salado. Obviamente la Origen va a querer buscar la hazaña y buscar la revancha, como se dice, pero Río Salado ya teniendo algo a favor, no le va a dejar fácil a su rival. Así mismo va a ser un lindo partido, dos clubes muy importantes de nuestra ciudad, donde el ganador, sea quien sea el ganador, va a ser por mérito propio. Esta vez nos acompaña la nucleación FIFA. Apostamos otra vez por un buen arbitraje y esperamos también el buen comportamiento del público en general para que podamos ver un lindo espectáculo y que coronamos este año de la mejor manera y después enfocarnos ya en lo que va a ser nuestra Liga Limpeña, nuestra selección limpeña. Ahí está justamente la selección limpeña, ¿verdad? Que muchos estaban hablando, comentando, ¿verdad?, en este transcurso del campeonato. Presi, tenemos que decir que este trabajo no es solo, que están al mando de una liga, no es fácil, y acá le tenemos más personas, ¿verdad?, que te vienen acompañando, ¿verdad?, desde el día 1, Cristian. Así mismo, este trabajo lo hacemos en equipo, tenemos muy buen equipo dirigencial donde ponemos todas nuestras partes para que podamos sobrellevar este compromiso que agarramos todos juntos, ¿verdad? Y de los cuales creo que en estos 4 años hicimos muchas cosas, mejoramos muchas cosas. Y como Liga Limpeña crecimos mucho y creo que tenemos todavía la capacidad de ir trabajando y también creciendo cada día más, ¿verdad? Y dejar en alto lo que va a ser nuestra Liga Limpeña. Y acá también me acompaña por eso mi tesorero, Narciso Lugo, mi vicepresidente Derlis Barreto. Y fue una linda aventura en esos 4 años. Este año es nuestro último periodo, nuestro último mandato. Y creo que todo lo que nos propusimos logramos como equipo. Solo nos falta coronar este campeonato, ojalá que se nos dé, este campeonato de Interliga, ojalá que no se nos dé nuestro tan esperado campeonato, para que podamos coronar bien nuestro periodo de mandato frente a la Liga Limpeña. Y creo que te vas a despedir bastante bien por apostar de vuelta a nuestra selección, ¿verdad? Porque eso se venía pidiendo de hace rato y de vuelta este año, vos, ¿verdad? Con personas que te acompañan en tus manos derecha, ¿verdad? Dijeron sí, apostaron de vuelta a nuestra selección, ¿verdad? Que algo que le una a todos los limpeños. Así mismo, así como te dije, solamente lo que nos propusimos, falta coronar con un campeonato. Creo que la Interliga pasada no se nos dio por obvias razones
y apostamos otra vez este año, estamos muy ansiosos, muy motivados otra vez, que este año se nos va a dar nuestro primer campeonato enfrente de la Liga Limpeña. ¿Qué esperás hoy, Presi, tanto vos y toda la comisión de este partido vuelta, verdad? Que ya vemos de a poco también se van acercando, van viniendo también a la cancha todo el público. Y son dos clubes muy importantes, así como te estaba mencionando, de nuestra ciudad, donde tiene mucho arrastre de público. Y ojalá que pueda acompañar a sus clubes y que se vea de la mejor manera y que se desempeñen sin ningún inconveniente. Ahí está, te agradezco, presidente, y hablar un ratito también con el tesorero, ¿verdad? Ahí está, el técnico de la selección también me va diciendo, oh, después me vas a presentar quién es el técnico de la selección. Muy buenas tardes, señor, ¿verdad? Me dijo, ¿verdad? Que soy el tesorero y qué puesto tan importante, ¿verdad? La tesorería, ¿verdad? Y el acompañamiento que le venía haciendo al presidente a todo lo que requiere este campeonato de esta liga. Así mismo, muy buenas tardes, un saludo a la audiencia. Sí, así mismo. El presidente me dio la confianza para que yo pueda estar al frente de la tesorería. Creo que no hemos defraudado hasta el momento el trabajo que me pidió el presidente. Se tiene toda la vista, las mejoras que hicimos fueron con mucho sacrificio. Por el momento estamos trabajando con mucha honestidad por sobre todas las cosas, en conjunto con los clubes, ¿verdad? Que son los que son los dueños, digamos, de estos recursos, ¿verdad? Gracias a Dios están todos contentos, conformes con el trabajo que estamos haciendo. Gracias a eso estamos hoy día contando con un lindo estadio para dar realce a este periodo que nos tocó. Y es uno de los únicos, podemos decir, mejores estadios que tenemos en nuestra querida ciudad de Limpio, ¿verdad? Porque varios clubes apuestan a venir a jugar en este estadio por lo lindo que es, por la mejora, ¿verdad? Que vinieron haciendo en todos estos años, y eso conlleva muchísimo sacrificio, ¿verdad? No solo de un año, sino que de todo este año que vinieron transcurriendo ustedes al mando, ¿verdad? Estando en la comisión. Así mismo es, por lo menos, digamos, una parte muy importante hemos mejorado. Sabemos que no podemos contar al 100 con nuestro lindo estadio. No se dan las garantías para que todo el público pueda venir a disfrutar de cada encuentro acá por la déficit que dejó este estadio, ¿verdad? Que ya todos saben por qué. Pero bueno, nosotros al principio no quisimos hacerle caso ni estar moviendo cosas que dejaron a las administraciones anteriores. Vinimos a trabajar y dentro de nuestras posibilidades estamos haciendo lo mejor para mejorar todo lo que se pueda. Dos clubes importantísimos, Guaraní, el campeón máximo era de nuestra liga, y Río Salado era uno de los mejores equipos que venimos viendo a lo largo de estos años. Duelo importantísimo el día de hoy, como yo le estaba diciendo al presidente, Río Salado, que hizo algo importante, el ganar su primer partido. Así es, ojalá nosotros, muy a pesar del interés que tenemos en cada club, porque todos saben que todos los dirigentes de la liga son adherentes a un club, ¿verdad? De nuestro medio. Pero nosotros hoy día estamos como liga, nos pusimos la casaca de la liga y lo que buscamos es que sea un lindo espectáculo. Estamos trabajando a full con temas de garantía de seguridad, estamos apostando al máximo para que esto sea una verdadera fiesta. Y por último, hablando de la Interliga, ¿verdad? Vos me vas a presentar quién es el técnico, ¿verdad? Creo que él es el técnico, me vas a hablar un poco de delante de que yo hable con él, ¿verdad? Algo importantísimo que van apostando, ¿verdad? Para este año. Ahí está. Ahí ya te repitió, justamente estaba escuchando su nombre. Sí, la araña Denis, apostamos justamente por su persona, porque tuvimos una referencia muy importante. Su recorrido en el fútbol fue lo que nos, digamos, fortaleció y ya después del fracaso que tuvimos en la primera, ahora pensamos que se nos puede dar esto y bueno, sabemos que eso depende de un buen técnico también, a pesar de tener buenos jugadores. Creo que
es muy importante siempre que tengamos también un buen técnico. Concuerdo totalmente, el día de hoy ya se encuentra aquí también a ver este partido. Te dejo y muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a vos, un placer. Ahí está, sí, ahí le llamo, ahí está. Me toca hablar con un señor, una persona muy conocida, ¿verdad? Muchos lo conocemos. A este señor que va a estar al mando de una querida selección limpeña que va a volver con todo. Muy buenas tardes. Presente en la final vuelta. Sí, buenas tardes. Ante todo, sí, gracias por lo del señor, te agradezco mucho. Sí, venimos a mirar esta segunda final. Hace más de 3 partidos que estamos observando a los chicos. Y justamente estuvimos hablando fuera acá del micrófono, buenos jugadores. Y bueno, vamos a ver, no quiero tomar partido por ningún equipo por una cuestión lógica. Vamos a ver qué hoy acontece. Está garantizado porque vienen buenos árbitros, que eso es muy importante, se lo dijo al presidente también en su momento. De todos los partidos que yo vi, creo que el arbitraje fue impecable y la cantidad de gente también me sorprende a mí porque hay mucho colorido. Después de mucho tiempo veo otra vez serpentina, bomba, porque nosotros en la intermedia, de donde venimos, ya prácticamente eso no existen, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho porque nosotros nos hemos iniciado con este tipo de acontecimientos y eventos, porque para mí el fútbol debería, y sin que dañe a nadie, tiene que haber colorido, tiene que haber serpentina, tiene que haber papel, tiene que haber las bombas de acuerdo a donde se ubiquen para que no hagan daño. O sea, a mí me gusta mucho lo que es el entorno de lo que representa un partido de fútbol, evidentemente sin que haya un desorden y que dañe a terceros, ¿verdad? Justamente eso tocaste, era conocido en la intermedia y qué es lo que uno espera, ¿verdad? Como futuro técnico, como ya técnico conocido también, ¿verdad? De agarrar una selección y ir en busca de esa interliga, porque no es cosa fácil. Y cada técnico tenemos nuestro libro bajo el brazo, nuestra manera de jugar. Lo que nosotros queremos es potenciar los que están acá, porque son buenos jugadores, buena contextura física, que para mí es fundamental, encontrar lo más rápido el equipo, ver desde lo físico cómo llegan, porque también tengo que ver si llegan con lo justo lesionados, porque nosotros tenemos el 15, el primer partido de septiembre. Entonces, pues quiero terminar, o que termine hoy o la siguiente fecha, y ahí vemos nosotros en qué situación clínica se encuentran los jugadores, ¿verdad? A partir de ahí, ojalá no haya ningún lesionado. Hay una sola deserción que es la de Chaparro, y bueno, y con lo que tenemos, como le dije al presidente, para que no refuerce, porque eso implica también un gasto extra, entonces le quiero dar prioridad a lo que son acá, a defender nuestra selección y soñar un poquito, ¿verdad? El primer objetivo es armar una selección competitiva donde todos estén compitiendo y acepten las reglas de juego por esta cuestión de las reglas, la 24, la 19, que también no es un dato no menor, ¿verdad? Para todos sería un problema, pero como yo ya estoy acostumbrado a lidiar un poquito con esa regla del juego, bueno, vamos a tratar de darle en la tecla con respecto primeramente a la lista y después seguramente el equipo, ¿verdad? Porque por ahí vamos a tratar de encontrar un equipo fuerte y competitivo donde todos realmente estén conformes. Porque acá lo que tenemos que tener en cuenta, los que juegan, los que no juegan, tenemos que tirar para el mismo lado. ¿Por qué? Porque yo soy neutral. Entonces no voy a tomar partido por un determinado jugador que es de acá. Yo me voy a ir por lo que veo y por lo que... Muy bien, así tal cual. Por lo que demuestran, hay algo que yo y todos estamos de acuerdo, que aquí en limpio de nuestra liga hay jugadores y muy buenos, la verdad. Vemos en cada equipo, y vos como estaba mencionando, ya vení viendo 2, 3 partidos, ¿verdad? de nuestra liga, y me imagino que ya fuiste viendo también quiénes son los jugadores, ¿verdad? La lista, ya me estaba hablando también, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros esperamos como público, ¿verdad? Tener un buen plantel en nuestra selección. Y sí, y tratar de que los mayores tengan paciencia, porque por ahí está la clave, porque si hay mayores, si vos tenés 10, 12 o 15, por ahí no van a estar en una lista prematura en un plantel de 18 para una competencia, sean buena gente, que por ahí yo creo que está la clave. Vení porque me estamos molestando. Así que nosotros vamos a tratar de ser lo más justo, porque yo entiendo que por ahí ser claro, no mentir. El jugador de fútbol para mí no hay que mentir, hay que decir la verdad. Yo me caractericé, siempre puedo ser malo o bueno como entrenador, pero siempre voy con la verdad y trato de ser justo. En el fútbol la justeza no hay, porque siempre el que no está
en teoría debería estar, ¿verdad? Pero yo, como lo hablé con el presidente, yo soy neutro, me dan esa libertad de elegir, porque si no es así, si no vamos a poder elegir nosotros, pues me voy a quedarnos a mi casa. Y claro, y por eso yo agradezco la confianza de este proyecto y bueno, vamos a tratar de estar a la altura de las circunstancias. Vamos por el primer objetivo, que es la tratar de campeonar en este departamental y después vamos a ver la siguiente fase donde conozco, ya jugué este tipo de campeonato, la 19. Salí campeón en Gatimí, me acuerdo, en su momento Interliga, en departamental, y salí también campeón acá con Itagua hace 4 años. Y tiene su particularidad este tipo de campeonato. No hay que menospreciar a ninguna selección. Siempre tener que tratar de ser respetuoso, por más, en teoría, que sea de menor calidad, pero tener que demostrar dentro de la cancha. Ese de boca para afuera, Shaiqua Paina, ese no, nosotros, no, tenemos todo, no, ese es mentira. En la cancha, tener que demostrar partido a partido, tener que demostrar con buenas actitudes, tener que demostrarlo en cualquier escenario, porque de local y de visitante nosotros debemos tratar de tener una línea. Y como siempre, jugar al fútbol, ¿verdad? Por eso te digo, cada entrenador tenemos nuestra particularidad. Como verás, yo veo mucho acá, no lo digo que es lo que he visto, acá se juega mucho directo, mucho pelotazo al 9, o sea, no dan tanta vuelta para llegar al arco, y eso de alguna manera es bueno, pero de alguna manera es malo porque va mucho a la fricción y por ende a las lesiones, ¿verdad? Claro, no digo que esté bien ni mal, pero nosotros tratamos de jugar, de intentar jugar a más toque, sumar más pases, pero siempre digo, el fútbol para mí es a 1, a 5 toques, a 10 toques o a 15 toques, es saber interpretar más los momentos para dañar. O sea, vamos a quedarnos acá toda la tarde y vamos a ir conociéndonos. Claro que cada entrenador tenemos nuestra manera y vamos a intentar en el menor tiempo posible, de darle nuestra identidad y nuestro funcionamiento a una selección que quiere hacer historia, pero para eso tenemos que prepararnos bien, periodismo, dirigentes, nosotros, hinchadas, que esto se llene en cada compromiso que tengamos de local, la cancha hermosear un poquito más y tratar siempre de ser humilde en las victorias y en la derrota también. Te agradezco por tomar la entrevista y te deseamos éxito al mando de nuestra selección. Bueno, muy amable, hasta luego. Ahí están las palabras del técnico de nuestra selección limpeña. Ahí estuvimos escuchando también una enriquecedora entrevista, ¿verdad?, con el profesor Edgar Laraña Denis, que viene también de dirigir a Capiatá la intermedia. Capiatá la primera vez, de hecho, lo ascendió a la intermedia Edgar Laraña Denis. En su segundo ciclo con Capiatá, ya en el 2012-2013, ya también estuvo dirigiendo a la entidad capiateña, un técnico que tiene su recorrido, realmente es un hombre en el cual podemos confiar, entiende y sabe de fútbol. Y tocó un tema muy importante, ¿verdad?, que es el jugar pelotazos con el delantero corpulento. Ahí le cedemos nuevamente la palabra a la compañera Delia Almirón. Ahí está, aquí quiero preguntar a Eduardo Barreto, campeón ya con Guaraní del año 2017, era un señor que le conocemos bastante en nuestra liga y obviamente todo el público de Guaraní, que muchos te aprecian, señor Eduardo. Muy buenas tardes, un gusto, un placer hacerte una entrevista, estamos por la pantalla de Wicam, ¿verdad? Algo muy importante que teníamos que decir esa frase, ¿verdad? Aún faltan 90 minutos, nada está dicho. Buenas tardes, antes que nada para vos, para tu compañero de trabajo, para la teleaudiencia. Claro que sí, los partidos hay que jugar. Este era un partido que puede terminar en 2 partidos, en 3 partidos, en una final. Lastimosamente la vez pasada perdimos, pues bien, como siempre se dice y es remanido, el fútbol da revancha, hoy queremos la revancha, Dios mediante, y para así forzar la finalísima el siguiente domingo. Queremos escuchar tu palabra, ¿verdad? Porque sos el presidente, ¿verdad?
qué es lo que viene haciendo Guaraní, ¿verdad? Vemos desde afuera nosotros a un equipo bastante, está bien, ¿verdad? Hablando con el cuerpo técnico, hablando del plantel, la dirigencia, ¿verdad? Porque Guaraní, tenemos que decir, es el máximo campeón ganador de nuestra liga y por algo tiene el título de tricampeón, ¿verdad? Voy a escuchar por la calle salir, sí, tricampeón, ¿verdad? Aborigen, ¿verdad? Es porque se viene haciendo buen trabajo, hablando netamente del plantel y de la dirigencia. Así mismo es. Con orgullo podemos decir que la estadística deportiva dice que somos el club más ganador en todas las categorías. Somos el club más laureado en la división principal. Tenemos 12 títulos, un tricampeonato. De las últimas 7, 8 finales jugamos creo que 6, ganamos 4, perdimos 2. O sea que estamos ahí siempre. Es un grupo de 20, 30 personas que hace 15 años estamos en la dirigencia y que hacemos posible que de esa manera nuestra querida institución vaya siempre a disputar las instancias decisivas de todos los torneos. Este año podamos nuevamente gritar campeón, que es el objetivo. Soy una persona que ya sabe justamente eso, era gritar campeón con su Guaraní querido y obviamente este año van a querer hacer de vuelta eso. Como yo te decía, hay 90 minutos por disputarse, perdieron el primer partido, hoy el partido vuelta, hoy gana Guaraní, forjan un tercer partido. Ese es el objetivo por el cual trabajamos siempre. Dijimos que nos preparamos en todos los torneos para jugar las finales. Hoy estamos en una de ellas nuevamente. Perdimos el primer partido. Hoy creo que vamos a ganar y el domingo, Dios mediante, jugar el partido decisivo. Ese es el objetivo que tenemos todos. Estamos prestos para eso. Nos preparamos todo el año para jugar este partido y esperemos, Dios mediante, que de aquí a 2 horas, 2 horas y media podamos decir que habrá finalísima el siguiente domingo. Eduardo, recuperaron a un jugador importantísimo como es Santi Martínez, Santigol Martínez, ¿verdad? Que siempre está allí mojando la camiseta, haciendo la suya y son goles. Así mismo es. Su apodo lo dice todo. Santigol, goleador de varios torneos. Hoy nuevamente recuperamos, practicó muy bien, está con la sangre en los ojos, como se dice, y ojalá que pueda ayudarnos a ganar este partido, que es el objetivo que tenemos los de Guaraní. ¿Qué espera Eduardo del público de Guaraní, verdad? Que estuvo hablando de todo este campeonato y del año pasado, ¿verdad? Estuvo tanto en las buenas y estuvieron también en las malas, y me imagino que eso de vuelta es lo que esperan en esta final. Y la confianza de siempre esperamos. Ellos saben que la directiva año tras año viene y va a seguir haciendo lo humanamente posible para llegar a las instancias decisivas. Decirles nuevamente que hoy estamos acá y que esperamos que desde el minuto 1 puedan alentar y Dios mediante llevar la victoria que tanto queremos. Como vuelvo a repetir, jugar la finalísima sería el sueño para todos. Te agradezco, Eduardo, por tomar la entrevista y te deseamos éxito el día de hoy y que gane el mejor y que gane el que tenía que ganar la cancha. Muchas gracias, el mismo éxito a ustedes. Sigo fervientemente la página del trabajo de ustedes y les felicito por lo que están haciendo por todos los deportes, no solamente el fútbol, y desearle siempre al equipo humano de ustedes todo el éxito del mundo. Te agradezco. Éxitos, abrazos. Ahí están las palabras de Eduardo Barreto. Escuchamos las palabras de alguien que conoce la institución aborigen, ¿verdad? De alguien que sabe lo que es coronarse campeón con Guaraní, ¿verdad? También mencionando que sigue nuestro trabajo al pendiente de nuestra cobertura. Nos deseó muchos éxitos también en cada transmisión que vayamos realizando, porque Wiccan Paraguay no solamente se enfoca en la Liga Limpeña, ¿verdad? Tratamos de cubrir todos los deportes que podamos. Venimos de cubrir nacionales de fútbol de salón, se vienen más nacionales de fútbol de salón, se vienen las interligas, se vienen también lo que es el torneo interno aquí nuestro de fútbol de salón, muchos eventos deportivos en los cuales Wiccan Paraguay dirá presente. Seguimos palpitando esta gran final, vuelta. Entrevistas muy enriquecedoras, compañera Rita Cañete. Hablamos con el presidente Cristian Franco, primero con Vivi Abogado, Cristian Franco, Narciso Lugo, el tesorero, un cargo que no es para nada fácil. Luego con Edgar Laraña Enis, también con el expresidente Eduardo Barreto. Asimismo, Alejandro, y la verdad, excelente el trabajo de la compañera Delia Almirón. Hay que felicitarla también a ella, que está ahí en el campo de juego hablando con los presidentes, con figuras bastante referentes. Y también hay que destacar que el año pasado, cuando estaban con este tema de que por la prensa la gente no iba a la cancha, etcétera, etcétera, el que siempre nos abrió las puertas del club fue el señor Barreto, ¿verdad? Que siempre dijo que sí a la prensa.
No, nunca nos cerró las puertas. Así también la señora Vivian Bogado, que también súper amable, siempre nos recibía en el Club Río Salado. Y nada más que destacar eso y agradecer. Ya también vemos que va ingresando. Bueno, aquí le vamos a hacer una entrevista así rápido, porque tiene que hacer la charla con su plantel. Muy buenas tardes, presidente. Hoy quedan 90 minutos por disputarse y obviamente Guaraní va a querer hacer la hazaña de ganar este compromiso. Sí, buenas tardes a vos y a todo tu equipo de trabajo, ¿verdad? Y sí, vamos a buscar la victoria, trabajamos para eso en la semana y vamos a ver qué pasa, vamos a entrar con todo. No te va a quitar mucho tu tiempo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que espera el día de hoy, Oscar, por todo lo que viene haciendo Guaraní, ¿verdad? Tanto aquí en la cancha y todo lo que esperas del público. Que el apoyo total, nada más eso, y que la gente crea en nosotros. ¿Ya? Éxito, ahí está la palabra del presidente, que tiene que hacer también unas fotitos y hablar con sus entrenadores, nada más por eso justamente pidió la disculpa antes de charlar conmigo. Ahí lo vemos también al candidato a intendente. Juancho Gómez está lanzando algunas pelotas, Alejandro, y todos quieren la pelota, no se quieren quedar sin ese regalo, ¿verdad? Que está realizando, está tirando a las tribunas. También, como estaba diciendo antes que hablé la compañera Delia, vemos que la gente va ingresando de a poco, ya se está ubicando en sus respectivos lugares para lo que sería esta finalísima vuelta. Recordemos nuevamente que la primera pulseada la ganó el conjunto de Río Salado. Río Salado se puso en ventaja el domingo pasado con el gol de Junior Aricalle, que le dio la victoria, el 1-0 al conjunto de Río Salado, que se podría decir que están algo tranquilos, ya que son ellos los que dieron el primer paso. El que está ahora en exigencia de estirar a un tercer partido, si así sucede, es el conjunto de del conjunto Guaraní. Ya vemos que van ingresando los jugadores para la charla previo al compromiso. Ya ingresó también Río Salado, ya ingresó Guaraní, ya en minutos nada más se viene la gran final de la Liga Limpeña de Fútbol, con muchas expectativas por parte de cada equipo, ¿verdad? Sabemos que es una liga muy competitiva. Bueno, aquí ya me encuentro con Manuel Aguilar, intendente, candidato a intendente, ¿verdad? Manuel Aguilar, buenas tardes. El parlante muy fuerte, pero creo que me vas a poder escuchar una final, ¿verdad? Y contamos con tu presencia muy importante. Sí, muy buenas tardes, realmente muy contento de venir acá a mirar, compartir con la familia esta final que realmente es un clásico, Río Salado con Guaraní, y bueno, realmente que gane el mejor, que realmente se pueda desenvolver un partido realmente bueno, agradable, donde no hayan disputas fuertes y que realmente toda la familia salgamos felices, ya con un resultado favorable para el equipo que sea el mejor, ¿verdad? Soy el candidato a intendente, ¿verdad? Y qué importante contar con tu presencia, ¿verdad? Y más en nuestra liga, que es uno de los deportes más grandes que tenemos en Limpio. Sí, totalmente. Estamos justamente también conversando con los ministros y ahí vamos a coordinar con el presidente para tener una reunión con el ministro de deporte para ver un poco si podemos traer alguna mejora también para lo que va a ser nuestro estadio y que nuestra gente hoy tenga la comodidad que se merece dentro de nuestra ciudad también. Así que realmente vamos a estar apostando fuertemente al deporte de nuestra administración también. Qué lindo escuchar eso, ¿verdad? De tu parte, viniendo de vos, ¿verdad? Porque eso es lo que esperamos todo el empeño, ¿verdad? Porque este estadio es bastante lindo, bastante grande, ¿verdad? Y le falta alguna mejora, pero también falta personas que trabajen por ello. Totalmente, nosotros venimos haciendo gestiones y hoy una vez más, esta semana, Dios mediante, vamos a estar ya llegando al ministro para poder ver en qué nos ayuda para traer una mejora para lo que va a ser para nuestra comunidad y para toda la gente y en especial para el ámbito deportivo. Manuel Aguilar, obviamente no te voy a preguntar por quién va, por quién apostar, por qué club, ¿verdad? Pero me imagino que algo como estás en tu posición, ¿verdad? Algo que esperáis que veamos un buen fútbol, ¿verdad? El partido ida fue un lindo espectáculo donde el equipo de Río Salado se quedó con los 3 puntos primero, ¿verdad? Y el día de hoy, obviamente, el equipo Guaraní va a ser el equipo que va a ir a buscar la victoria. El equipo de Río Salado con un empate ya próximamente ya podría gritar campeón, ¿verdad? Pero
va a ser un duelo muy, pero muy lindo. Sí, realmente va a ser una linda disputa. Esperemos que gane el mejor. Y bueno, realmente tenemos amigos a ambos lados, ambos sectores. Y bueno, por eso te digo, que gane el mejor. Y siempre que se dé un fútbol realmente bueno para que podamos disfrutar toda la familia que venimos a acompañar y que amamos el deporte. Estando en tu posición, ¿qué palabra tenés para todo el público limpeño? No te hablo de Guaraní ni de Río Salado. Para el público limpeño, era que ahora en la pantalla de Wicca nos están escuchando muchísimas personas. Y bueno, a todos los seguidores de Wiccan, realmente agradecerle primero que nada por darme la preferencia también de estar aquí hablando. Y bueno, realmente que se dé un fútbol espectacular y que este año también es el año del cambio, el 4 de octubre. Limpio tiene que salir adelante, Limpio tiene que progresar. Y bueno, se viene el cambio, señor. Así que invitarles a que realmente se sumen al proyecto del cambio, que Manuel Aguilar va a lograr que Limpio pueda salir adelante y pueda prosperar lo que muchos limpeños estamos soñando y hemos tenido ilusiones, inclusive vamos a hacer que sea realidad desde la administración de Manuel Aguilar con su equipo. Te agradezco, el gusto es mío, un placer hacerte la entrevista y te deseamos éxito también en tu candidatura y gracias por contar con tu presencia el día de hoy. Muchas gracias igual a ti y éxito en todo siempre. Ahí están las palabras de Manuel Aguilar. Bueno, estuvimos conversando con varias personas. Ya el último fue el señor Manuel Aguilar, ya como lo mencionó Rita, estuvimos por aquí viendo a Juancho Gómez también, entregando unos balones a la gradería de preferencias, graderías norte-sur, ya la previa lo que es este lindo pero lindo compromiso. Palpitante todo, vamos a ver quién será el equipo ahí que finalmente se lleve la victoria o el empate. Le sirve también a Río Salado, Guaraní tiene que ganar sí o sí. Yo creo, os lo menciono, ¿verdad? Que Río Salado está con 2 bajas, digo bien. No lo vemos a Chaparro en el onceno titular, ya Edgar Laraña Denis lo mencionó también que está sentido, está tocado, tampoco está como suplente. Y bueno, el caso también de Gilberto Martínez, el central que no está disponible ya para un posible tercer partido también. Tira ya presente. Retorna Santiago Martínez, quien le hizo mucha falta a Guaraní, en especial a su dupla Junior Argüello, porque sabemos que son 2 jugadores que se complementan muy bien. Ya estamos viendo a la terna arbitral que va a estar ingresando en el campo deportivo. Árbitro principal Carlos Paul Benítez, asistente número 1 Roberto Cañete, asistente 2 Esteban Testa, cuarto Mario Díaz de Vivar. Una terna arbitral FIFA que dice presente en la final de la Liga Limpeña de Fútbol. Rita, ya tenés el onceno titular de cada equipo para poder estar mencionando. Sí, totalmente, Alejandro. Bueno, renovado saludo a las personas que se van conectando ahora a la transmisión. Guaraní inicia en el arco con la camiseta número 1 Tomás Echagüe, el número 2 Aldo Benítez, el número 3 Freddy Parodi, el 4 Elías Fernández, el número 14 Adán Cañete, el número 6 Rubén Cáceres, el número 11 Junior Coronel, el número 8 Lucas Alfonso, el 28 Diego Bogarín, el número 9 Santiago Martínez y el número 10 Junior Argüello, como lo estaba indicando el compañero Alejandro Martínez, el que vuelve. Santiago Martínez, recordemos que fue expulsado, vio la tarjeta roja en el encuentro contra Sudamérica en esa semifinal y bueno, ahora nuevamente está habilitado el número 9, que bastante falta le hacía al conjunto aborigen. Por parte de Río Salado, en el arco con la camiseta número 1 Adolfo León, el número 2 Alberto Jiménez, el 13 Erasmo Aricalle, el número 6 Marcelo Sánchez, el número 4 Emanuel Mareco, el número 5 Guillermo Martínez, el 7 Nelson Cano, el número 25 Fernando López, el número 9 Edil Silvero, el número 23 Santiago Acosta y el 17 Francisco Acosta. Ahí está, para que vaya ajustando también el nivel, el volumen del micrófono, Juan, porque al momento de gritar gol se va a saturar todo, me imagino. Ahí está el onceno que ya mencionó Rita Cañete. Estoy viendo más, Rita, público de Río Salado que público de Guaraní, al menos en sector ganadería. En preferencia no podemos visualizar bien por lo que tenemos enfrente aquí.
Totalmente, Alejandro. Lo que estamos viendo ahora mismo es más simpatizantes del conjunto Río Salado y como estaba indicando también el compañero, no podemos ver lo que están en preferencia ya que tapa el separador para que no suban la gente. Recordemos que se puso esto para el sector exclusivo de la prensa, también para resguardar a las personas. Y bueno, vemos por el momento más simpatizantes del conjunto azulgrana, pero esto empieza en minutos, capaz siga llegando la gente, porque recordemos que el domingo pasado también no había tanta gente hasta que comenzó el encuentro y seguían entrando simpatizantes de ambos equipos. También recordemos que el que está exigido a ganar el día de hoy es el conjunto guaraní, si lo quiere estirar a un tercer partido. El domingo pasado lo ganó el conjunto de Río Salado con un gol de Junior Aricalle, que ya ganó la primera pulseada el domingo pasado. Ya estamos expectantes a lo que será este encuentro de alto voltaje a minutos de iniciar. Ya falta muy poco para que inicie el compromiso. Vemos que se va previendo todo. El ingreso a la terna arbitral, algo se va controlando todavía previamente, por eso ya la terna no ingresa. Estamos esperando nada más ya el inicio del compromiso para ver qué propone cada equipo. También escuché hace rato, Rita, lo que mencionó Edgar La Araña Denis, ¿verdad? Que se juega mucho a los pelotazos en nuestra liga. Eso es cierto también porque cada equipo tiene, por ejemplo, un centro delantero de corpulencia física. En este caso, por ejemplo, Santiago Martínez por parte de Guaraní. Chaparro te menciono también, hoy no va a jugar, pero forma parte del equipo de Río Salado. Y los demás equipos, ¿verdad? La mayoría tiene un delantero corpulento para peinar, para pivotear, para aguantar, para arrastrar la marca, por supuesto, para definir también, ¿verdad? Pero lo que va a buscar es jugar más los toques y eso estéticamente da gusto ver cómo los equipos manejan el balón. Ahí ya vemos que van ingresando los jugadores de cada equipo. La gran final de la Liga Limpeña de Fútbol, en minutos nada más, damas y caballeros, estamos viendo, ahí el compañero Jesús va enfocando a la hinchada de Río Salado. Mira qué linda presentación, también la hinchada de Guaraní con lo suyo. Esta es la Liga Limpeña de Fútbol, final vuelta, Guaraní versus Río Salado versus Guaraní. El saludo correspondiente. Y bueno, nada que mediar a otras ligas, Alejandro Martínez, a otros torneos. Un muy buen recibimiento del que vimos aquí nuevamente. Recordemos que el domingo pasado ya lo dieron todo a ambos simpatizantes, recibiendo a sus respectivos equipos y totalmente a la altura nuevamente los hinchas azulgranas y los hinchas aurinegros. Ya vemos que ya se van saludando los jugadores de ambos equipos. Ya estamos prestos a lo que será esta final vuelta, con todas las emociones, listos para transmitir estas emociones a los seguidores de Wicam Paraguay. Nuevamente, muchísimas gracias por la preferencia de siempre. Un saludo renovado para todos los que se van conectando a la transmisión. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente por la preferencia. El saludo correspondiente a su hinchada de los jugadores de Río Salado. Hacen lo mismo los jugadores del Guaraní. Y justamente lo mencionaste, Rita, nada que envidiar a otras ligas o equipos de primera, ¿verdad? En cuanto a recibimiento, ya justamente eso tocó, ese tema tocó o mencionó, destacó el profe Edgar La Araña Denis, que es un fútbol muy interesante también. Destaca y resalta el recibimiento de las hinchadas para cada equipo, y eso es lo que no se ve muchas veces en la intermedia, donde no se ve muchas veces en la primera B o en algunos equipos de primera, te diría, donde falta esa pasión por parte de los hinchas. Pero todos sabemos que el fútbol del interior tiene otro sabor,
El fútbol interior es donde se vive la verdadera pasión de este lindo, pero lindo deporte. Esto ya va a empezar, compañera Rita. Ya va a empezar con todas las emociones, con lo que sería esta final vuelta. Alejandro Martínez, seguidores de Wiccan Paraguay, ya estamos prestos aquí a minutos de iniciar esta segunda final con todas las emociones, nuevamente lo repito, y recordemos que el que está exigido a ganar esto para extender a un tercer partido es el Club Guaraní de Limpio, el conjunto aborigen es el que está exigido a ganar el día de hoy. Río Salado algo más tranquilo, ya que recordemos el domingo pasado ellos se quedaron con la primera final. Obviamente no digo que se van a relajar porque conocemos al equipo de Río Salado y siempre sale con todo a ganar cada encuentro que tuvieron hasta el día de hoy. Obviamente por eso llegaron a la final tanto como el Club Guaraní. Pero bueno, el que está más exigido es el Club Aborigen, el Club Guaraní de Limpio. Veremos también cómo se plantean ambos equipos. Ya vemos que van saliendo las fotos, ambos capitanes con la terna arbitraria. Y esto inicia en minutos, Alejandro. En minutos, en segundos nada más. Esto iniciará, damas y caballeros. Acá me voy a preparar también con mi cronómetro. Ya lo vamos a Carlos Paul, árbitro de primera. Colocando el balón en el medio. Se van acomodando los jugadores en el campo de juego. Ya está todo listo, ya está todo preparado para el inicio de este compromiso. Van corroborando todo también los asistentes. El cuarto árbitro ya también está listo. Los veedores. Los jugadores de Río que cambian de lado. El saludo entre Guillermo Martínez y Santiago Martínez. Francisco Vira. Vamos a ver. A ver qué partido plantea Río Salado. Sin el centro delantero. Ya, bueno, me imagino cómo jugó el partido pasado. Estará ingresando, pero de por ahí con otro plan, porque sabe que Guaraní saldrá a buscar el compromiso, saldrá a buscar este partido. Pulgar arriba. De Carlos Paul, ahí Echagüe sigue sacando los papeles picados del campo de juego. Adolfo León Bencho ya está listo. Y es una manera de distraer al arquero lo que están haciendo los hinchas del Club Río Salado, que como estaba diciendo Alejandro, Tomás Echagüe estaba sacando los papeles picados y de igual manera vuelven a tirar los hinchas del no, y eso le dice Echagüe, ya jugó profe con los gestos que le hacía, y Carlos Paul dijo, no, sacabe ese de enfrente, y él hacía el gesto de que vuelven a tirar los papeles picados. Esperemos que ya no se tire más y que pueda iniciar todo esto. Autoriza el árbitro del partido. Ya se pone en marcha, Rita, la gran final de la Liga Limpeña de Fútbol. La final vuelta con muchas emociones, Alejandro Martínez, prestos para dar lo mejor a nuestro público de Wiccan Paraguay como siempre. Y bueno, ya estamos prestos aquí, ya inició esta final vuelta para transmitir todas las emociones. Alejandro Martínez. Corresponde tiro libre a favor de Río, que desde ayer obviamente ya estaban concentrando. Me imagino que el equipo de Guaraní lo mismo. Va cargando Fernando López, aguantando Nelson Cano, la marca es de Coronel, el centro de Cano al área. Marcando presencia ya de entrada Elías Fernández. Lo chocó a Francisco Vera. Echagüe de media volea, despejando y buscando a Santiago Martínez. Al salto Marcelo Sánchez, que está como capitán ahora mismo. Está por ahí Mareco de zurda. Lo presiona Junior Argüello. Da una mano a Santiago Acosta. El chico que lucha. Alfonso. Se equivocó por allí. Lucas, que ingresó ahora como titular. El partido pasado estuvo de recambio. Marcelo Sánchez, que ya va cargando, busca por allí a Edil Silvero, despejando Fernández, al salto Lucas, ganando Nando López, presiona a Santiago Martínez, pone el físico, Alfonso, no hubo nadie, cerca los Paul Benítez, Rubén Cáceres que avanza, Alfonso que va, Marcelo Sánchez que pide calma.
Y bueno, como estaba diciendo cuando inició recién, o antes de iniciar, mejor dicho, el que está con más tranquilidad es el conjunto azulgrana, Alejandro, porque recordemos, ellos ganaron el domingo pasado, pero eso no quiere decir que se van a doblegar, porque recordemos que el conjunto azulgrana es un conjunto bastante fuerte. No en vano llegaron hasta aquí, no en vano ganaron la primera final, y bueno, pero el que está más exigido de ganar el día de hoy es el indio aborigen. Coronel, se complicaba, Esterando López, filtra el pase para Nelson Cano, que va ingresando peligrosamente. ¡Cano le pega! Muy cerca, Río Salado, Rita. Y es lo que estaba diciendo, por más que ellos ya se quedaron con la primera pulseada, no quiere decir que se van a doblegar, no quiere decir que van a jugar más suave. Obviamente sí, están más tranquilos por haber ganado la primera final, pero eso no quiere decir que no van a pasar este tipo de sucesos. Si le buscaba el segundo palo de Echagüe, era gol. Yo creo que era gol si le buscaba el segundo palo de Tomás Echagüe. Va cargando el arquero. El envío quedó por un costado. Pide disculpas. Echagüe. Ahora responde saque lateral para el equipo de Río Salado, que no tiene ningún apuro. A sabiendas de que están siendo igual campeones con este resultado, con este empate. Pero queda mucho. Es de compromiso. Va a cargar el Colo, buscando a Francisco Vira de un enorme partido el domingo pasado. Este es Guillermo Martínez. Martínez que empieza. Ari que de zurda, que va cargando. Busca a Silvero. Lo persigue Elías Fernández. Golpe de cabeza número 4. Bajando Francisco Vera. Controla y va el número 17. Marcando Coronel, que agarra todo el medio campo. El pitbull de 3 dedos. El salto de Martínez. Buscando a Marecos. Marecos de derecha despejando. Nelson Cano que quiere controlar. Lo presionaba a Coronel. Cano que vuelve a recuperar. Luchando contra Lucas Alfonso. Y Coronel la tiene muy difícil allí. Cano, porque son dos mediocampistas con las mismas características. Pero hay una falta sobre Aldo Benítez. Bueno, también Alejandro le comento a los seguidores de Wiccan Paraguay que estamos teniendo nuevamente inconvenientes para transmitir por Facebook, pero estamos por la plataforma de YouTube, obviamente ya lo saben, estaremos realizando sorteos, así que por favor pueden suscribirse a lo que es nuestra cuenta, nuestro perfil en YouTube y dejar los 3 últimos dígitos de cédula. También para las personas que estuvieron participando el domingo pasado de los sorteos que realizamos, ya obviamente publicamos en lo que serían nuestras páginas para que puedan ver si su nombre por ahí no está ahí, no se fijaron. 2 personas ya pasaron a retirar lo que serían sus premios, pero siguen habiendo obviamente los nombres de los ganadores, así que pueden ir a fijarse. Va buscando por ahí Adán Gabriel Cañete. Hubo una falta previa sobre Francisco Vera. No lo estamos viendo a Isidro Saldívar en el equipo de titular. Está Aldo Benítez como lateral izquierdo. Después de ciertos partidos vuelve Aldo Benítez a ser titular, Rita. Totalmente, también está de vuelta el goleador Santiago Martínez, que era lo que le faltaba al conjunto aborigen. A Guaraní le faltaba un referente de área. Junior Argüello estaba bastante solo y obviamente bastante marcado, porque recordemos que el número 10 del conjunto guaraní es bastante peligroso si le dan espacios. Silvero viene de Capiatá, estuvo por Capiatá. No sé si llegó a coincidir con la Araña Denis en el equipo capiateño. Sí, por ahí Juan Duarte está mirando nuestra cobertura, nuestra transmisión, a ver si nos saca las dudas. Yo sé que sí, Juan Duarte coincidió con Edgar Araña Denis, pero Silvero no sé. Sí sé que estuvo últimamente por Capiatá, pero no sé en el tiempo que estuvo también para allí la Araña Denis. Va manejando para Nando López. Santiago Acosta que busca. Intentaba picar ante la marca de Adán Gabriel Cañete. El chico Santiago Acosta también un nombre a seguir. No les pesa para nada jugar en el equipo de Río Salado, siendo también titular, teniendo los nombres que tiene Río Salado en la banca de expectativas. Ingresa Rubén Cáceres despejando a Ari Calle, fuerte arriba, va presionando a Silvero, una lucha constante con Elías Fernández, es lo que vamos a estar viendo durante el compromiso. Descañete, Adán se prepara para el saque lateral. También le recordamos a los seguidores de Wiccan Paraguay que pueden comentar la transmisión, estaremos leyendo todos sus comentarios. De igual manera ya van llegando algunos comentarios. Karen Palacios dice, vamos Guaraní, Guaraní vamos. Miguel Marcelo deja los corazones con colores azulgranas. Tiago Álvarez, aguante el aborigen. Matías González, Río Salado campeón. Máximo Ramos, aguante Salado.
Bajando Santiago Costa para adelante, Nando López, golpe de cabeza de Elías Fernández, golpe de cabeza también del Pitbull Coronel, buscando Bogarín, va el número 28 que es habilidoso, se proyecta por ahí Aldo Benítez, Benítez con el centro que fue bloqueado por el Colo que aguanta, el Colo que quiere salir, intenta, buscaba, pero le estaba presionando Bogarín, ex Sportivo Limpeño. Ahí también el arquero azulgrana, Adolfo León, va dando indicaciones a su defensa que no se duerman, ya que, como lo estábamos diciendo, ya Guaraní vuelve a tener un referente de área que es Santiago Martínez. Y bueno, todos sabemos que si le dan espacios al goleador aborigen es bastante peligroso. La triangulación exitosa por parte de Guaraní, entre Lucas Alfonso y Aldo Benítez. Aldo Benítez que recibe el balón de Bogarini. El centro de Benítez al área. Junior que ingresa al segundo palo. Está buscando Rubén Cáceres. Rubén con el centro al área. Golpe de cabeza de Marico. Queda el rebote. Hubo falta sobre Marecos. Decía Carlos Paul Benítez. Una linda chance de Guaraní, Rita. Una linda chance de Guaraní que se va acercando con peligrosidad al arco de Adolfo León. Lo que estaba diciendo, estaba dando indicaciones a su defensa para que no ocurran este tipo de cosas. Bueno, vemos a un jugador del conjunto aborigen, Aldo Benítez. Algo sentido, ya ingresa a la sanidad a asistirlo. Sigue en el suelo, esperemos que no sea nada grave también. La rodilla. Se agarró de la rodilla primeramente Aldo. Ahí lo va revisando el kinesiólogo. Ya intensificando Isidro Saldívar. Lo va atendiendo a Aldo, que ya se va recuperando de a poco. O sea, va a salir para ser asistido fuera del campo de juego. Esperemos que no sea nada grave. Bencho para el despeje. Adolfo León, que ya levanta. Marcelo Sánchez que desvía. Despeja Rubén Cáceres para un costado. Corresponde saque lateral para el equipo de Río Salado. Sánchez. Marcelo que juega. Está buscando Francisco Vera. Golpe de cabeza de Adán Gabriel Cañete. El Pitbull que juega por un costado. Junior Argüelles que busca salir. Retrasó un poco el esférico. Ya tocó para Aldo Benítez. Aldo Benítez que levanta la mirada. Carga Aldo con el centro del segundo palo. Ingresaba solo Luquitas Alfonso. Pero el centro fue muy excesivo, Rita Cañete. Muy excesivo el centro del jugador aborigen y no llegaba el número 8, Lucas Alfonso, que también es una de las novedades que está jugando de titular. Recordemos que siempre es una de las variantes que tiene el profe Florentín. De por ahí si no se me escucha bien, le pido disculpas a la gran audiencia, estoy con un fuerte dolor de garganta, pero igual vamos a hacer el trabajo al 100%. Jugando Guillermo Martínez, controlando Parodi, Freddy que toca con Danilo por izquierda, recepciona Aldo Benítez que tiene mucha participación. Danilo, Coronel que devuelve, Aldo Benítez, levanta, juega por la línea. Bogarín, el balón que ya se fue. Lateral a favor de Río Salado. Y Alberto Jiménez se prepara para el lanzamiento de manos. Alberto que ya va jugando. Pina Francisco Vera buscando a Silvero. Edil que va. Presiona, choca a Silvero. Empezando por ahí Parodi con Tomás Echagüe. El derechazo de Echagüe buscando a Santiago Martínez. Al salto ganando Marcelo Sánchez. Salta bien Marcelo, Le ganó en salto a Martínez, que es un poco más alto que el capitán de Río Salado, que es Marcelo Sánchez en este compromiso, en este partido. Llegamos a los primeros 10 minutos de compromiso. Te leo algunos comentarios, Alejandro. Matías González dice, Río Salado campeón. Tiago Álvarez, aguante el aborigen. Andrea Méndez, aguante Río Salado. Marlene Ferreira, vamos Río Salado. Hugo Raúl que va dejando los corazoncitos de color rojo y azul. Jorge Cuenca, fuerza al fútbol limpeño, que gane el mejor, dice. De igual manera, las personas que estuvieron participando del sorteo del domingo pasado, ya tenemos obviamente los ganadores que se publicaron el día martes de la semana, así que pueden ir a verificar. Sí, de por ahí no está su nombre, Alejandro. El día de hoy también tendremos sorteos, así que la manera de participar es suscribiéndose a la cuenta de YouTube y dejando sus 3 últimos números de cédula. Así es, compañera Rita Cañete, también si nos pueden seguir en la cuenta de respaldo de Wicam Paraguay.
Así mismo, Wickham y Paraguay escriben digo, en completo y en minúsculas, a ella les va a estar saliendo. Luchando Fernández con Francisco Vera, Nando López, empezando con Guillermo Martínez, levanta Martínez, balón aéreo, Acosta que choca con Adán Gabriel Cañete, protege Santiago Acosta, ganando bien el chico, Acosta que gira, busca avanzar la marca del Coronel, despejando Fernández, bajando de pecho para allí Guillermo Martínez, Nando López, jugando para Junior Aricalle, el número 13 que levanta la mirada, Aricalle que ya va jugando, filtrando el pase, Aldo Benítez que está atento, va saliendo Bogarín, de 3 dedos Bogarín buscando a Junior Argüello, despeja con lo justo, Mareco, Rita. Despeja con lo justo y un susto para el conjunto de Origen, que ya se iba acercando nuevamente el conjunto azulgrana al arco de Tomás Echagüe. Buscando Guaraní, partido bastante parejo en estos primeros minutos de juego. Proponiendo más Guaraní que Río Salado hasta el momento, Rita. ¿O qué opinas? Totalmente, y bueno, el que está más exigido es el aborigen Alejandro. Recordemos que, como ya lo estábamos comentando, el conjunto de Río Salado fue el que se quedó con la primera final y si lo quiere extender a un tercer partido está con la obligación de ganar el día de hoy el conjunto de Guaraní. Corresponde el lateral para el equipo de Río Salado. Estamos con premios para que puedan participar en la transmisión de Wickham Paraguay por YouTube. ¿Qué teníamos, Juan Rata? No solo una camiseta de Río, de Guaraní. Ahí ya nos vamos a pasar enseguida para estar, porque ya se eligió los ganadores de los premios anteriores. Vamos a ver qué nos sobra para seguir sorteando. Francisco Vera que va atacando. Ingresa Costa, el centro. Hubo una falta. El cuarto árbitro vio todo eso. El cuarto árbitro vio todo. Lo agarraron al chico Santiago Costa cuando iba ingresando en el segundo palo. El cuarto, Mario Díaz Vivar observó todo. Observó absolutamente todo. Seguramente va a comunicar a Carlos Paul Benítez. Ahí Paul Benítez va advirtiendo a Tomás Echagüe, el arquero de Guaraní. De igual manera, le contesto a Catherine Cáceres que pregunta en dónde se ven los ganadores, en cuál de sus páginas. Podés ir a ver en nuestra página de Instagram, ya que en Facebook estamos teniendo problemas. También la publicamos ahí, pero momentáneamente se nos bajó nuevamente la cuenta en Facebook, así que podés... Fuerte cruce de Raúl Cáceres con el jugador de Río Salado, que no logro ver quién es. Vamos a ver por allí. Un jugador caído de Río Salado. Lo estamos viendo a Guillermo Martínez en el suelo. Bastante sentido, de hecho. Estamos en la gran limpeña, en la gran final de la Liga Limpeña de Fútbol. Corresponde lateral. Ya se va levantando. El que estaba en el suelo. Rubén Cáceres. Se prepara el número 6 para el envío al área. Cáceres que ya va cargando, le va levantando al primer palo. El golpe de cabeza ofensivo, le queda a Rubén. Cáceres que volverá a cargar. El Pitbull que lo va respaldando. Cáceres que busca la personal. Buena marca de Marcelo Sánchez. Quiso evitar que se vaya. Por allí Nando López, pero no llegó. No alcanzó el balón. Facu Gamarra dice, hola, pueden enviarle un saludo a Jazmín Benítez, la soberana. Un saludo para Jazmín Benítez y para todos los seguidores de Wickham Paraguay que están conectados a la transmisión. Va saliendo Río, se le queda el balón a Coronel, jugó por izquierda para Aldo Benítez, otro centro más al área, golpe de cabeza de Marico, el chico de 20 años que dice presente en la sala central de Río Salado. Es Rubén Cáceres con el centro al segundo palo, ingresa Bogarín, el Colo que estuvo ganando, le queda a Nando López, perdón, que ya va despejando, reclama en una mano, Silvero que va bajando para el medio, nadie estaba llegando, atento, Adán Gabriel Cañete, está buscando Lucas Alfonso, va manejando por ahí Bogarín, excelente en el mano a mano, Bogarín que juega, el pase para Rubén Cáceres que va ingresando. Cáceres se prepara. Cáceres con el centro al área. Golpe de cabeza de Aricalle. Y despeja Guillermo Martínez con más propuestas, más punzante el equipo de Guaraní, Rita. Más ofensivo totalmente el conjunto aborigen que está con todo. Nuevamente, como le estamos diciendo, ellos son los que están exigidos. Pero realmente el que está proponiendo más en estos minutos, el que está haciendo más... El que está más atacando es el conjunto de origen y bueno, estaban reclamando también una mano, Alejandro, que no sé si no la vieron o si no contaron con esa mano porque fue de rebote, pero la verdad estaba una mano por ahí. Y si es de rebote, no cuenta.
Corner para el equipo de Guaraní. De hecho que los jugadores de Guaraní tampoco reclamaron. El público sí, pero los jugadores de Guaraní no reclamaron. Algunos sí reclamaron, me dice Rita Cañete. Mica de Sousa te manda a decir Rita, la más hermosa, dice. El centro de Bogarina al área. Golpe de puños de Adolfo León. Va saliendo Río Salados, pifiando por ahí. Nando López despeja Nelson Cano. Alejando el peligro del equipo azulgrana. El compromiso va 0-0. Un saludo para Sebas Ocampos. 0-0. 16. Ya 17 minutos de juego. Saliendo Bencho. Controla el arquero de Río Salado. Quemando algunos segundos. Lo presiona Junior Argüello por allí. ¿Lo va a amonestar el árbitro de Junior? No creo que sea para amonestar, pero lo va a advertir. Un saludo para Mica que está viendo tu en vivo en TikTok, así que un saludo muy especial a todos los seguidores de Damián Bobadilla, que estaban prendidísimos a su cuenta de TikTok. También un saludo muy especial a los seguidores de Wiccan Paraguay, que siempre están prendidos a nuestra transmisión. Arriba le decía Carlos Paul Benítez, Adolfo León. Muchísimas gracias a las personas que les van siguiendo. Va a cargar por allí Adolfo León. Tenemos un termo también, Rita, si puedes mirar en el grupo. Kit de termo, estuvo mencionando Juan Ramón Colmán. Ahí te va a estar ordenando, me imagino, Juanra, para saber qué premios tenemos disponibles y qué premios vamos a estar sorteando por YouTube, porque estamos solamente por YouTube, ya que tenemos problemas nuevamente en Facebook. Este es Aldo Benítez. Va saliendo el lateral izquierdo. Buen bloqueo de Guillermo Martínez. Corresponde saque lateral para el equipo de Guaraní. Empieza Benítez con Coronel. El Pitbull que ya juega con Elías Fernández. Va saliendo Guaraní poco a poco. Este es Adán Gabriel Cañete. Va cargando a Adán. Busca el ingreso de Junior Argüello, que va aguantando. Marecos que lo estaba marcando muy bien. Va saliendo Marecos, despeja de zurda. Corre Silvero. Silvero que sigue, presiona el número 9. Va a llegar primero Silvero, le pegó. Y en velocidad sí le va a ganar a Parodi. Por eso Parodi ya buscó chocar a Silvero. Pero si lo chocaba más fuerte, eso era falta, porque Parodi ahí se olvidó del balón. Técnicamente eso es falta, pero Silvero no se dejó caer y siguió buscando el balón, Rita. Totalmente, y bueno, el número 9 del conjunto de Río Salado es bastante peligroso, lo vimos ya realizando algunos goles en encuentros anteriores. Y bueno, como estaba diciendo el compañero Alejandro, Freddy Parodi trató de frenarlo, pero no pudo, así que lo remató, trató de rematar al arco, obviamente lo hizo, pero no resultó muy bien ese remate de Edil Silvero. De igual manera fue una muy buena chance que tuvo el conjunto de Río Salado. De igual manera les comento a los seguidores de Wiccan Paraguay que uno de los premios es un kit de termo que está ofreciendo la empresa de MC Melga Cell, servicio técnico, así que muchísimas gracias. Martín Chu dice, aguante Salado, soy de Altos Cordillera. La gente que se va reportando en los comentarios, que va mandando los saludos correspondientes. Va a cargar, va a levantar por allí Adolfo, el León. Pincho que se prepara, carga y juega, busca a Francisco Vera, ganando Elías Fernández. Guillermo Martínez que controla, presionando Santiago Martínez, abriendo cancha, abrió el pie Guillermo para la corrida de Nelson Cano. Lo va a encarar Aldo Benítez, sigue Nelson Cano, avanzó muy bien Cano, está con el centro, al ras del suelo. Echagüe que domina y Echagüe que ya juega. Este es Bogarín, pico muy largo. Igual controla, ganando Guillermo Martínez, el Colo que busca, el Colo que toca por derecha, se prepara Guillermo Martínez con el centro del suelo nuevamente, va saliendo Parodi, se está animando poco a poco el equipo de Río Salado, bajando a Aricayé, entregó el balón a Bogarín, el cambio de frente, va a recepcionar a Rubén Cáceres, se proyecta por ahí Adán Gabriel Cañete, sigue Rubén, picante y veloz, Cáceres que avanza, tocó filtro al vacío, va a cargar Cañete, llega Martínez. Previamente Aricayé, Rita Cañete. Es muy buena la personal de Rubén Cáceres, bastante rápido el número 6 del conjunto Aborigen y otra vez acercándose con peligrosidad al arco de Adolfo León del conjunto Aborigen y un muy buen ataque el que realizó ahora el conjunto Aborigen, Alejandro, que ganó un saque lateral que ya lo realizó el conjunto Aborigen de parte de Rubén Cáceres. Va a salir Bencho.
Mandamos un saludo a Sánchez Virtola, que va mirando desde Luque. Vamos, Guaraní y Semicha. La gente que se va aprendiendo, que se va conectando. Va a cargar Adolfo León. El arquero que ya va despejando. Al salto va el coronel que va ganando. Marcelo Sánchez que pifia. Presiona a Santiago Martínez. Está bajando para Rubén Cáceres. Llega Rubén. Marecos. Llegó antes que él, despejó el balón para un costado. Siglo a siglo, fuerza arriba, dice Ulises Aquino. Rubén Cáceres que mira al área, va observando. A ver los gestos de Cáceres. Se prepara el número 6. Cáceres que ya va levantando el primer palo. Golpe de cabeza de Marcelo Sánchez. Va despejando Maresco. De enorme trabajo defensivo. Aguantando Francisco Vera. Ganando Elías Fernández. Revienta Nando López. Para el chico Acosta. Santiago que toca. Estaba adelantado. Silvero estaba retrocediendo. Por eso no participó de la jugada. Estaba pidiendo Cano y Francisco Vera que estaban por el sector derecho, Rita. Bueno, le recordamos a los seguidores de Wiccan Paraguay, tenemos un kit de termo de Megacel, servicio técnico, una remera de Guaraní de Candia Sport y una remera de Río Salado, gentileza de Fortaleza Repuestos. Así que para todos los seguidores que quieran participar y ganarse estos premios, solamente tienen que seguir a nuestra cuenta en YouTube. Recordemos que tenemos inconvenientes en Facebook, así que estamos solamente transmitiendo por aquí. Así que sigan, por favor, suscríbanse a la cuenta de YouTube y dejen sus 3 últimos números de cédula. De esta manera estarán participando. Va saliendo Río Salado. Hay algo que estoy notando, Rita, y es mayormente en el equipo de Río Salado. Están jugando mucho a los pelotazos. Balón que ven, balón que revientan. Totalmente. También lo que estaba verificando hace rato que me olvidé de comentar y ahora nuevamente recordé, ahora que vamos a ver el cooling break, el minuto de hidratación para los jugadores, que la verdad lo están dando todo. Lo que nos estábamos fijando, Alejandro, es el que no está siendo titular el día de hoy, es Óscar Esquivel. Y la verdad que me sorprende realmente, pero capaz sea una estrategia del profe Florentín. Recordemos que Óscar Esquivel es un jugador bastante rápido, bastante habilidoso, que te suele desbordar en cada jugada. Y bueno, capaz, como estoy diciendo, es una estrategia del profe Florentín el no ponerlo de titular a Esquivel. Y mira que este es un partido diferente para Guaraní, ¿verdad? Que tiene que buscar desde el minuto 1, ¿verdad? Si bien es cierto, luego quedan 45 minutos para que se puedan realizar los cambios, las variantes. Pero dejar en la banca un jugador muy importante y determinante como lo es Óscar Esquivel en un partido determinante. No sé si de por ahí habrá culminado las prácticas muy tocado o, como lo mencionaba, una cuestión técnica, una cuestión táctica, por el cual no está ingresando o no está en el equipo titular. Blanca Villalba dice, vamos Guara. Blanca ya va dejando sus 3 últimos números de cédula. Hugo Raúl también. Gustavo Ariel García dice, vamos Río Salado campeón. Él es uno de los ganadores del sorteo que realizamos el domingo pasado. Estuvo comentando a full, así que a todos los seguidores de Wiccan Paraguay, si quieren tener las chances de ganar los sorteos que vamos a estar realizando, recordemos que es un kit de termos, también una camiseta del conjunto Guaraní, una camiseta del conjunto Río Salado. Así que no se olviden de suscribirse a nuestra página de YouTube y también dejar sus 3 últimos números de cédula. El compromiso que sigue 0-0 a los 25 minutos del primer tiempo. Ya va cargando por allí el equipo de Río Salado, despeja parado de golpe de cabeza de Martínez. Va proyectándose por izquierda Santiago Acosta que llega. Acosta que va manejando. El chico que engancha. No tiene respaldo. Tocó muy bien para Silvero. Edil con la personal. Se metió Silvero. Pisa Silvero. Lo está ayudando Acosta. Silvero que gana la línea. El centro de Rabona. Silvero. Y mira, la que se mandó Silvero. Creo que no es el momento para revisar. Hubiese sacado el centro y ganado un córner. Sin embargo, ahora hay un contragolpe para Guaraní. Y cortó Martínez. Ya sus compañeros como una tarjeta amarilla. Se complicó todo en este tramo. Rita Cañete justamente le van reclamando eso a Silvero. Que hubiese sacado el centro ya. Totalmente, pero también fue muy buena la personal que estaba haciendo Edil Silvero. Pero luego se
se entreveró con la pelota, como se diría, él mismo solo se confundió ahí, no sé qué quiso hacer el jugador número 9 de Río Salado, eso ya lo están reclamando sus compañeros, pero bueno, ahora vimos una falta que realizó el jugador de Río Salado, Pirayú Martínez, que ya fue amonestado, ya vio la tarjeta amarilla en esta segunda final. Recordemos, el que fue amonestado, que vio la tarjeta amarilla es Guillermo Martínez, Pirayú Martínez. Allá van advirtiendo también al técnico de Río Salado, Alejandro. Estamos por YouTube. Si quieren que realicemos transmisiones por Facebook, nos pueden seguir en la cuenta de Wicam Paraguay. Pueden buscar así, y Wicam Paraguay escriben completo. Perdóname, Alejandro, pero vemos también que uno de la banca está siendo amonestado, vio la tarjeta amarilla, que creo que fue el número 8 o 18, no pude ver bien porque ya lo llevaron para que se siente y que deje de reclamar a Paul Benítez. Está entre Iván Silva o Ángel Gaona, como te digo, no sé si era el número 8 o número 18. 18, se dio la vuelta muy rápido, ok, 18. Ya va siendo amonestado sin siquiera jugar por exceso verbal al árbitro del encuentro. Y tuvieron que ir sus propios compañeros a calmarlo a Iván Silva. Va cargando por ahí el Pitbull Coronel al área. Golpe de cabeza de Guillermo Martínez. Maneja Costa. Santiago Martínez que controla. Santiago Martínez que busca la personal. Marcando muy bien a Costa. Marcelo Sánchez que va despejando. Corresponde. Saque lateral para el equipo de Río Salado, que no tiene ningún apuro en realizar las acciones. Gustavo Ariel dice, vamos Río Salado campeón, excelente transmisión por YouTube, Wicam. Sí, ya tengo la remera de Río, muchas gracias. Sí, como lo estaba comentando, él es uno de los ganadores del sorteo que realizamos el domingo pasado. Golpe de cabeza de Adán Cañete, buscando por ahí Bogarín. Argüello, pide la falta, va cargando Marcelo Sánchez. Buscando a Aldo Benítez, la recuperación del balón. Y es lateral para el equipo de Guaraní que se va a estar ejecutando ya mismo. Fátima Jiménez dice, vamos Río Salado campeón. Vicente Báez, vamos Río Salado, hoy salimos campeón. Diego Higaldo, Río Salado bicampeón. Simona La Rosa, vamos Río. Ya van dejando también los seguidores sus 3 últimos números de cédula. Gustavo Ariel dice, vamos Río Salado campeón, excelente transmisión por YouTube Wicam. Martina Mercedes, excelente la transmisión. Sandra Noemí, la 11ª viene a Salado. Así que muchas gracias a todos los que van comentando la transmisión. Agradecemos a las personas que nos van siguiendo, que van apoyando nuestro trabajo. Va a cargar por allí Bencho. Se prepara el arquero de Río Salado. Apoya el público en Inmortal, apoya el público del Aborigen. Silvero que va a la lucha, Silvero que gana, lo van marcando entre 3 a Silvero. Parodi, Benítez y Fernández por último. Hubo falta finalmente del número 9. Es Chagua que ya juega, este es Rubén Cáceres. Cáceres que revienta, pero no estaba nadie para recibir. Este es Marcelo Sánchez que vuelve a despejar. Otro balón largo, Francisco Vera para Silvero. Edil estaba adelantado. Estaba adelantado Edil. Fue muy notorio el adelantamiento del número 9. Bueno, le recordamos a los seguidores de Wicam Paraguay que los premios que tenemos el día de hoy es un kit de termo de Megacel, servicio técnico, una remera de Guaraní de Candia Sport, una remera de Río Salado, gentileza de Fortaleza Repuestos. Va saliendo Aldo Benítez, prepara, carga el centro, el punto penal, Martínez, que pasaba de largo, lucha por ahí Guillermo, Alfonso para Rubén, este es Cáceres de zurda. Adolfo León, en 2 tiempos, complicó al arquero de Río Salado el disparo de Cáceres, Rita. Totalmente, pareciera ser que no se lo esperaba y otra vez muy buena la personal que está realizando Rubén Cáceres, el número 6 del conjunto guaraní. Estaba dando muy buen partido, muy buen primer tiempo Alejandro Martínez. Adán Gabriel Cañete va tocando para Lucas Alfonso. Alfonso para Rubén Cáceres, este es el número 6. Lucas que va saliendo, se proyecta por allí. Martínez le marcaba el pase al vacío, pero fue muy fuerte la intención o buscaba la conexión con Junior Argüello. Va conversando con el número 10, Lucas Alfonso, pulgar arriba. También ya para Rubén Cáceres.
Justina Benítez dice, excelente transmisión, pueden enviarle un saludo a Celina Mabel, un saludo muy especial a Celina Mabel de parte de Justina y de nosotros. Simona La Rosa dice, vamos Río Salado. Se le fue el balón a Rubén Cáceres. Corresponde el saque lateral para el equipo de Río Salado. Va a jugar Marcelo Sánchez. El número 6 que va lanzando, Francisco Vera que aguanta, controla, se le enciman dos jugadores. Otro lateral más para Río Salado. Se va a encargar el capitán del equipo, Marcelo Sánchez. Marcelo que ya va jugando, este Silvero, Edil que aguanta, devuelve, va saliendo, Cañete, golpe de cabeza de Guillermo Martínez, Nando López que prosigue con la jugada, al vacío Marcelo Sánchez, revienta, desde allí Elías Fernández, al salto, Ari Calle está buscando Francisco Vera, controla, gira, se manda una de lujo, le quiso pegar al arco, estuvo bloqueando Lucas Alfonso, este es Rubén Cáceres, larga para que corra Junior Argüello, Manecos que la manda para un costado. Un lindo compromiso que vamos presenciando. Corresponde lateral en zona peligrosa para el equipo de Guaraní, Rita. Recordamos a los seguidores que estamos teniendo 3 premios, un kit de termo de Megacell, servicio técnico, una camiseta del conjunto Guaraní de Candia Sport y una camiseta de Río Salado, gentileza de Fortaleza Repuestos. Cargando Cáceres al primer palo, golpe de cabeza. Por allí tenemos tiro de esquina, lo va a ejecutar Diego Bogarín. Va a cargar Bogarín, las dos manos arriba. Bogarín con el centro al segundo palo, golpe de cabeza de Guillermo Martínez. Va queriendo, va saliendo por el equipo de Río Salado. Agradecemos a Milena por mandar. La Rosita va cargando por allí. Nando López pisa. Este es Bencho que va reventando, que va despejando. Guillermo Martínez está manejando Aldo Benítez. Benítez que juega con Lucas Alfonso. Alfonso que va saliendo. Este es Bogarín. Bogarín para Aldo Benítez. La triangulación por el sector izquierdo. Cambio de banda. Recepción a Rubén Cáceres. Va manejando, va presionando por allí. El chico Acosta. Cáceres. Muy presionado. No tiene con quién jugar. Carga Cáceres. Anticipa a Marecos. Golpe de cabeza de Nando López. Hay falta sobre el mismo. Está... Bueno, Ale, te leo algunos comentarios. Laura Alvarenga dice, quiero la camiseta Guaraní, ya va dejando sus 3 últimos números de cédula. Darío Paul apoyando a Guaraní desde Madrid, España, los capés, dice. María Melgarejo, saludo a Fío Gómez y Coque Gómez que están viendo el partido. Un saludo muy especial para ellos. Martina Mercedes, saludos a mi princesa Milena Palacios que estamos viendo el partido y escuchando la transmisión. Muchas gracias por la preferencia. Laura Alvarenga dice, saludos a los primos Aranda que están viendo la transmisión. Un saludo muy especial para todos los que están prendidos a nuestra transmisión. María Melgarejo dice, saludo al capitán de Guaraní de parte de su suegra Ñamari Argaña, dice. Ingresando el Río Salado, este de Acosta, el chico que aguanta, gana muy bien Rubén Cáceres, y ya va cargando, ya va despejando, Marecos que va bajando, presiona a Junior Argüello, Marecos que va saliendo, de zurda y buscando la conexión con Silvero, presionada por ahí el número 9, Elías Fernández se estaba relajando, tampoco ningún compañero suyo le advirtió sobre la presión del número 9. Gustavo Ariel dice, vamos Río Salado campeón, excelente transmisión por YouTube, Wicam. Diosnel Fernández, Río Salado campeón y ya va dejando sus 3 números de cédula para participar del sorteo. Maximiliano Aguilar dice, quiero la remera de Río. Ángel Francisco, quiero ganar la camiseta, porfa, dice. Ganando Argüello. Por ahí maneja Marcelo Sánchez. Acosta. Marcelo revienta. Cañete lo mismo. Está buscando Marecos. Control número 4. Marecos que va despejando. Al salto. Va molestando. Nelson Cano con falta. Evidente fue la falta de Nelson Cano porque se olvidó de la pelota y fue a chocar justamente lo que estaba mencionando hace rato.
Bueno, le recordamos a los seguidores de Wicam Paraguay que para poder participar del sorteo, de los sorteos, digo bien, que estaremos realizando, tienen que suscribirse a nuestra página en YouTube, así que no se olviden de suscribirse y también dejar sus 3 números de cédula. Les repito, los premios que tenemos son un kit de termo de Melgacel, servicio técnico, una camiseta de Guaraní de Candia Sport y una camiseta de Río Salado, gentileza de Fortaleza Repuestos. Así que no se olviden de suscribirse a la página de YouTube. Lucas Alfonso. Mira el área. Adam Cañete, pero lo están marcando. Entre 2 jugadores. Cañete que avanza. Sigue Adam. Pasó de 3 jugadores. Cañete que sigue. Y tuvo que llegar Guillermo Martínez a cortar. Porque si no, se venía el centro o el disparo al arco de Adam Gabriel Cañete Rita, que se mandó una excelente jugada personal. Una excelente jugada zafando de 2 jugadores y ganando un córner, Alejandro. Un córner que le viene bastante bien al conjunto Origen, que ya lo estará realizando Diego Bogarín. El centro de Bogarín al primer palo. Sacando Silvero. Acosta. Nando López. Va saliendo Nando. Se proyecta Nelson Cano por izquierda. Por derecha está el Colo. Él llega al honor al Colo. Y Chahue que salió justo a tiempo, Rita. Porque estuvo bien el pase de Nando López. Estuvo bien la proyección del Colo Jiménez. Y Tomás Echagüe que salió a tiempo. Salió a tiempo Tomás Echagüe, el arquero de Guaraní. Bajan los aplausos para él porque, bueno, cortó una jugada que era bastante peligrosa y que si no salía a tiempo se convertía en gol. También vemos que fue amonestado el jugador número 6, Rubén Cáceres Alejandro. También recordemos a los seguidores de Wicam Paraguay que estaremos realizando algunos sorteos. Uno de los premios es un kit de termo de Melgacel, servicios técnicos, una camiseta del conjunto Guaraní de Candia Sport y una camiseta del conjunto Río Salado, gentileza de Fortaleza Repuestos. Así que no se olviden de suscribirse a nuestra página de YouTube para que puedan participar. Presiona Silvero, busca sorprender, no se fue del balón, Adán Gabriel Cañete que va saliendo, carga para adelante, punteaba Santiago Martínez, va saliendo Marecos de enorme trabajo defensivo, Echagüe, ya controla el arquero de Guaraní que va a cargar, Echagüe que ya va jugando con Lucas Alfonso que está solo, está rodeado por camiseta azulgrana Lucas Alfonso, intenta la persona Lucas. Cerrando el acceso. Marcelo Sánchez. Alfonso que va a jugar. No, dejando para Rubén. Te leo algunos comentarios, Alejandro. Los seguidores ya van dejando sus 3 últimos números de cédula. Muchas gracias. Así que no se olviden de suscribirse a nuestra página para poder participar. Golpe de cabeza al Colo. Una falta en ataque sobre Guillermo Martínez, Rita. Así mismo lo vemos algo sentido a Pirayú Martínez que está en el suelo. Veremos si no es nada grave ahí. El arquero Adolfo León ya va hablándole a su compañero si necesita asistencia o si se encuentra bien. Bueno, Catherine Duarte dice saludos a Julio Candia de parte de Nilda Cañete. Andrea Méndez, quiero la camiseta de Río Salado para mi esposo. Ya todos van dejando sus 3 últimos números de cédula. Diego Nicolás dice, quiero la camiseta de Río. Gustavo Ariel, vamos Río Salado campeón. Excelente transmisión por YouTube Wicam. Muchas gracias a todos los que van comentando la transmisión. Un saludo muy especial a todos los seguidores de Wicam Paraguay. Y un saludo muy especial también a mi familia que está aprendidísima a la transmisión. Un saludo y un abrazo muy especial para ellos. Ari Calle, revienta. Despejaba Elías Fernández, se le queda Nelson Cano, buscando la conexión con Silvero, que protege el balón. Silvero, nada, dice Carlos Paul Benítez. Sigue el ataque para Río Salado. Estuvo observando todo de frente. No le pareció falta, no le pareció penal. El encuentro entre Parodi y Silvero. Córner para Río Salado en estos momentos. Se encargará el chico Acosta. Ahí va lentamente Acosta, el número 23 del conjunto Río Salado, para realizar ese saque de esquina. Ahí vemos a Tomás Echagüe, el arquero de Guaraní, acomodando a sus defensas para que no ocurra ningún tipo de sorpresas. Acosta que se prepara.
El centro que va de Acosta. Despeje de Martínez. Volverá a cargar Acosta. Presiona Lucas Alfonso. El centro insistente. Acosta, golpe de cabeza del Colo Jiménez que pasó muy cerca, Rita. Y no lo puede creer el jugador Colo Jiménez lo que acaba de fallar. La verdad que pasó rozando ese travesaño de Tomás Echagüe, esa pelota. Y no lo puede creer el Colo Jiménez, tampoco no lo pueden creer los simpatizantes del conjunto azulgrana que estaban de ese lado. Lo vieron perfectamente bien que pasó rozando el palo de Tomás Echagüe. Sacando el calle, bajando. Aldo Benítez para Danilo Coronel. Este es el número 11 de Danilo que va manejando. Va tocando para Adán Cañete. Cañete. Levanta. Lo buscaba Junior Arguello. Gira. Controla. Ya distribuye. La triangulación con Danilo. Jugando por derecha. Maneja Rubén Cáceres. Ya mira el área. Cáceres con el centro. El segundo para ver quién llega. Era Bogarín. Pero cabeceaba previamente el Colo Jiménez. Despeja Nelson Cano. Aleja el peligro del área. Alienta al público de Salado, alienta al público de Guaraní. Y algo impacienciados, digo bien, los simpatizantes del conjunto aborigen. Recordemos que son ellos los que están proponiendo más juegos, son ellos los que están atacando más al arco de Adolfo León, pero les falta concretar las jugadas que realizan, le falta el gol para ponerse en ventaja. Recordemos que son ellos los que están exigidos a ganar este partido si lo quieren alargar a un tercer partido. Alfonso por derecha, nuevamente va Cañete, cortaba el pase, Guillermo Martínez, buscó a Santiago Martínez. Milia Aguilera dice, hola, saludos desde España, prendidos a la transmisión, acompañando a Fernando López, en compañía de su hermano y su padre, dice. Un saludo muy especial a la familia de Fernando López. Lucas Alfonso, Luquita que va, le pega. Ahí va controlando Bencho. Saludamos a Mirina, que va mirando desde Seiza, Buenos Aires, Argentina. Bencho que ya controla. El arquero que se toma su tiempo. Ya estamos por llegar a los 45 minutos de juego. Va cargando Adolfo León. El envío que va. Ingresa Silvero. Silvero que protege. Elías Fernández que quiere. Silvero que sigue luchando. Francisco Vera que se mete en la pelea. Francisco Vera que va tocando. Buscando la personal, mejor dicho. Bogarín que retrocede. Aldo Benítez que despeja. Se descomprimió. De allí la jugada. Y es el lateral para el equipo de Guaraní. Vamos a ver cuántos minutos más se va a estar jugando, Ya enseguida mostrará el tablero Mario Díaz de Vivar. Terna arbitral FIFA que vamos teniendo para la gran final. Va saliendo Echagüe. Con su lateral derecho, Adán Cañete. Cañete que se mueve, Cañete que avanza, Cañete que toca, se equivoca, recupera, baja, Silvero de pecho, Francisco Vera para Santiago Acosta, muy fuerte el pase, llega antes Elías Fernández, tocó último Acosta, después el balón. Recordamos a los seguidores de Wiccan Paraguay que estaremos realizando, digo bien, sorteos y los premios son un kit de termo de Melgacel, servicio técnico, una camiseta de Guaraní de Candy Sport y una camiseta del conjunto Río Salado, gentileza de Fortaleza Repuestos. No se olviden de suscribirse a nuestra cuenta de YouTube, de esta manera estarán participando de los sorteos. Y tampoco se olviden de dejar sus 3 últimos números de cédula. Cañete. Adán Cañete que ya va cargando, 3 minutos más se va a estar jugando. Francisco Vera busca la individual, saliendo Coronel, el Pitbull que busca rodeado, cediendo el pase a Santiago Martínez, linda triangulación, Coronel vacío para Bogarín que está mega, hiper, mega adelantado. Era muy notorio, era muy obvio el adelantamiento de Bogarín. Se juega desde allí abajo. A despejar Adolfo León. El arquero que ya va cargando. El envío que iba. Aguanta Silvero bajando de pecho. Quería Nando López. Anticipaba la marca Danilo. Nando López que se barre. Recupera. Sigue Nando luchando con 2 jugadores. Nelson Cano para Silvero. Francisco Vera que pivotea. Le quedó larga Nando López. Maneja ahora Guillermo Martínez. Este es Marcelo Sánchez. Sánchez y la personal. Eso es falta. Tiro libre que favorece a Río Salado. Entrando a los 47 minutos de juego.
Sunilda Villarta dice, vamos Río Salado campeón, y los seguidores Brian, Bernie, Vanessa van dejando sus 3 números de cédula para poder participar de lo que serían los sorteos. Juan Martínez dice, Neponada Turrita, muchísimas gracias, un saludo Juan. Eduardo Aranda, aguante Río, soy Teo Aranda. Rocío Martínez, vamos Guaraní, y los demás seguidores que van dejando sus 3 últimos números de cédula de Alejandro. Se va a realizar el tiro libre a favor del conjunto de Río Salado, que lo va a estar realizando Fernando López. Nando con el centro. En esta agarró un poco el suelo. Se notó que agarró un poco el piso, el suelo. Por eso no llegó el balón a destino. Nando López. Queda manejando Nelson Cano. Avanzando el Colo Jiménez. El centro del Colo a ras del suelo. Cano que maneja. Ingresa Cano. Fernández. Queda despejando Rita. Va despejando con lo justo Elías Fernández. Y en esta primera etapa no tuvo muchos acercamientos el conjunto de Río Salado, pero cada vez que se acercaba al arco de Tomás Echagüe eran un poco más precisos que los jugadores de Guaraní, y la verdad que está más de decir que cada vez que el conjunto azulgrana tenía un contragolpe, se paralizaban los corazones de los aborígenes, Alejandro, porque como estoy diciendo, son un poquito más precisos que los de Guaraní, pero de igual manera con lo justo Elías Fernández. Despejando Lucas Alfonso, preaguantando Argüello, revienta Marcelo Sánchez para un costado, llegando a los 48 minutos de juego, terminó el primer tiempo. Rita Cañete, ¿qué te pareció esta primera parte? Y la verdad, Alejandro Martínez, como lo estaba diciendo desde antes de iniciar este encuentro, antes de iniciar esta segunda final, el que estaba más exigido, el que mejor dicho está exigido a ganar este partido para extender a una finalísima, para extender a un tercer partido, es el conjunto aborigen. Ellos están exigidos a ganar el día de hoy, y de esta manera salieron a tratar de ganar. Era el que más proponía, él era el que demostraba su juego, era el que se plantaba y el que bombardeaba al arco de Adolfo León. Las cosas capaz no salieron bien también. Obviamente Río Salado es el actual campeón, el que mejor se para y frena al conjunto aborigen, el que para a todos los ataques que está teniendo el aurinegro, pero de igual manera el que más atacaba, el que más proponía era el Club Guaraní, porque recordemos, son ellos los que están necesitando esta victoria, ellos son los que están necesitando ese gol. Pero obviamente sabemos la capacidad del conjunto azulgrana, sabemos que por más que estén tranquilos, por más que hayan ganado la primera final, ellos no se van a doblegar, porque obviamente son los actuales campeones, y no en vano también llegaron a una final, a esta final buscando su bicampeonato. Pero bueno, como estaba diciendo antes de terminar lo que sería esta primera etapa, por más que Río Salado no tuvo tantos acercamientos al arco de Tomás Echagüe como lo fue el conjunto guaraní, fueron un poco más precisos en esos contragolpes que realizaban. Ahora veremos cómo se plantean ambos equipos en esta segunda etapa del encuentro. Creo que ya no hay más nada que agregar a Alejandro Martínez. Vamos a descansar también un ratito nosotros, porque lo que estamos viendo es fútbol puro, un encuentro de alto voltaje, y no es para menos. Es la segunda final, una segunda final con muchas emociones, con mucha gente, con bombos, platillos, bengalas y todo lo que se merece esta segunda final de la Liga Limpeña de Fútbol. Así que muchísimas gracias. Sigan comentando la transmisión. No se olviden de suscribirse para poder participar. Estaremos teniendo tres premios el día de hoy. Es un kit de termo de Melgacel, servicio técnico, una camiseta del conjunto guaraní de Candia Sport y una camiseta de Río Salado, gentileza de Fortaleza Repuestos. Así que no se olviden de suscribirse y de esta manera estarán participando. También dejen sus últimos 3 dígitos.
Y bueno, volvemos en instantes. Vamos a también nosotros descansar un ratito para lo que será esta segunda parte del encuentro.
Autoriza el árbitro del partido. Ya se pone en marcha el segundo tiempo, Rita Cañete. Ya se pone, o mejor dicho, ya empieza esta segunda etapa del encuentro entre Guaraní y Río Salado. Corresponde saque de arco a favor. Va a jugar Ari Calle. Ari Calle que va levantando el envío que va. Golpe de cabeza Elías Fernández. Este es Esquivel. Esquivel que va manejando. Avanza Cachito. Esquivel por izquierda va. Corta el Colo Jiménez. Esquivel que pone el físico. Se hace sentir. Ya juega Aldo. Este es Danilo. El Coronel. Tocando por ahí. Adán Cañete. Este es Rubén Cáceres. Cañete que va a cargar. Cañete con el centro. El segundo palo. El Colo de pecho y afuera. Otro corre más que favorece al Indio. Que está más determinante a la hora de atacar. A la hora de ir. Va a lanzar por ahí Esquivel el centro, que va. Pasaron de largos todos. También, Junior Arguello, ¿sí, Rita? Perdón, Alejandro, el que salió para que ingrese Oscar Esquivel, justamente al que estábamos mencionando, es Diego Bogarín. Ya se retiró e ingresó Oscar Esquivel. Lo sacó a Diego Bogarín, mira un poco, che. Lo sacó uno de los mejores jugadores que tienen el 1 contra 1, en el mano a mano. Bencho con pulgar arriba. Bencho que ya va cargando. El envío que va buscando a Francisco Vera. Golpe de cabeza de Coronel. Va saliendo por allí Oscar Esquivel. Cachito que maneja. Esquivel que pisa. Toca para Aldo Benítez. Benítez que devuelve. Esquivel que levanta al vacío para que corra. Junior Argüello. Junior que quiere ganar. La marca es buena de Marecos. Bencho que ya controla sin mayores complicaciones. Va cargando Bencho. Bajando con el golpe de cabeza. Cañete para Rubén Cáceres. Maneja Rubén. Cáceres para Lucas. Este es Alfonso. Lucas que maneja. Lucas que pisa. Toca al medio. Guillermo Martínez va saliendo Nando López. Perdió el balón. Ataca Guaraní con peligro. Cáceres le va a pegar. Se frena Cáceres. Toca por derecha. Centro de Cañete al segundo palo. Vamos a ver. Juega Guaraní, el centro de Esquivel, otro despeje. Río Salado como que se está defendiendo más en este momento. Un partido diferente del equipo azulgrana. Con lo que fue la primera final, Aldo Benítez para el lateral. Se prepara el lateral izquierdo. Benítez que ya va lanzando. Coronel. Guillermo Martínez. Va presionando Silveiro. Se le queda el balón a Tomás Echagüe. Jugando con Adán Cañete. Cañete por derecha. Rubén Cáceres que aguanta. Cáceres que juega. Insiste por el mismo sector Guaraní. Y va Cañete con el centro, ¿no? Cañete que saca el centro. La personal, mejor dicho. Ahora sí Cañete con el centro. Ras del suelo. Este Acosta. Ya jugando con Enzo Cano. Va saliendo el número 7 Cano. Sigue Nelson. Maneja Rubén Cáceres. Saliendo Acosta. La marca la presión. Rubén Cáceres. Al medio. Alfonso se apresuró. Cortaba Marcelo Sánchez. Al salto. Aguantando, mejor dicho, Danilo. Bueno, te leo algunos comentarios, Alejandro. Graciela Irala dice, vamos Río Salado. Clever Arce, vamos Río Salado. Gustavo Ariel García, vamos Río Salado. Campeón, excelente transmisión por YouTube Wicam.
Golpe de cabeza del Colo Jiménez. ¡Qué salvada se mandó Benchorrita! Decime, ¿cómo viste esa jugada? Y la verdad que es de no creer lo que acaba de pasar. Se lamentan los jugadores del conjunto Origen porque ya se le está terminando el tiempo. Va manejando Lucas Alfonso. Cuando por izquierda. Saca el Colo Jiménez. Excelente lo de Bencho. Un verdadero arquerazo en las filas del Inmortal. Jugador caído. Es Marecos. Emanuel Marecos, que está tendido en el suelo. Aramis Sánchez dice, vamos Río Salado, campeón, excelente transmisión, como siempre. Saludos desde cuarta fase, dice Aramis Sánchez, una también de las ganadoras del sorteo que se realizó el domingo pasado, que también ya retiró su premio. Así mismo hay gente que todavía no, o sea, las personas, los demás ganadores todavía no retiraron su premio. Pueden pasar a mirar en la página de Wicam. Si es que son los ganadores. Si no vieron por ahí, si la gente que ganó está escuchando, ya se publicó los ganadores de los premios de la final ida. Alfonso Lucas, que juega con Elías Fernández. Fernández Coparodi, va saliendo el número 3. Este es Aldo Benítez. Aldo que va jugando, Nelson Cano. También se va a realizar una variante en el conjunto de Río Salado, Alejandro. Lo vemos que se va acercando el número 15, Edgar Barreto. Veremos por quién ingresa. Roma Barreto. Se retira el chico Acosta. Y lo aplauden al chico, Así mismo, caen los aplausos para este chico, que como siempre decís, Alejandro, no le esfuerza para nada jugar en Grandes Ligas, no le esfuerza para nada estar en el equipo de primera del conjunto Río Salado. Y bueno, ahí ya va siendo amonestado por tardar en salir, pero más que feliz, aplaudido. Ya ingresa por él Edgar Barreto, el número 15. De enorme partido el chico Acosta, ya lo venimos recalcando y resaltando en todos los partidos. Francisco Vera, Silvero, le dio ventaja, Silvero que sigue, Silvero que va manejando, empezando con el Colo Jiménez, busca a Roma Barreto, Rubén Cáceres que recupera, sigue Rubén, va Cáceres, Nando López, maneja Nando. Francisco Vera, tocando para Nelson Cano, no llegaba, viene el número 7, Cano que pivotea, Marcelo Sánchez que mira, juega Marcelo Sánchez a la corrida de Roma Barreto, andando Roma a la línea, estaba adelantado. Así lo menciona el árbitro del compromiso. Kevin Aranda dice, aguante Río Salado. Va saliendo Chahue. Adolfo León, que acompaña también la jugada. Del mismo modo, Alejandro, le recordamos a los seguidores de Wicam Paraguay que estaremos realizando sorteos. La manera de participar es suscribiéndose a la cuenta en YouTube y dejar sus 3 números de cédula. Los premios serían un kit de termo de Melgacel, servicio técnico, una camiseta de Guaraní de Candia Sport y una camiseta del conjunto de Río Salado, gentileza de Fortaleza Repuestos. Así que no se olviden de suscribirse a nuestra cuenta en YouTube para poder participar de los sorteos. Está buscando, está manejando. Parodi. Agradecemos a Lomi Richard por siempre bancarnos la cena post cobertura. Las mejores comidas rápidas en la ciudad limpio. Va saliendo Guaraní, Lucas Alfonso que toca para adelante, recibe y va Oscar Esquivel, cachito que corre, lo persigue Nando López, Esquivel con la personal, cae Esquivel, hay falta, dice el árbitro del compromiso, Carlos Paul Benítez.
Una falta muy cercana al arco de Adolfo León Rita. Totalmente, es una muy buena chance la que tiene el conjunto de Origen ahora mismo, Alejandro. También lo buscó perfectamente el jugador recién ingresado, Oscar Esquivel, lo que estábamos comentando, ¿verdad? Que capaz era algo de táctica del profe Florentín, que no era titular, porque recordemos que siempre lo veíamos a este jugador, a Esquivel, siendo titular en cada partido. En este encuentro ingresó en el segundo tiempo. También recordamos una excelente chance la que tiene ahora mismo el conjunto de Origen con este tiro libre. Agradecemos también a Elías Blanco, arquero campeón en la juvenil con Río Salado, nos trajo chispa. Agradecemos por la merienda al amigo Elías Blanco. Le quiere pegar Aldo Benítez, le quiere pegar Danilo. Va el disparo de Aldo. Débil a las manos de Pincho. Tenía buena dirección Rita, pero no con la potencia necesaria. Totalmente le faltó potencia a ese remate que ya va a las manos de Adolfo León tranquilamente y cayeron los aplausos para el arquero del conjunto de Río Salado. Retrocede por allí Danilo, Coronel que va manejando, ya toca para Oscar Esquivel, va saliendo Cachito, Esquivel que avanza, recupera Nando López, sigue Nando. Bueno, también Alejandro, ya van corriendo los minutos de esta segunda parte del encuentro, ya lo vemos también algo nerviosos a los simpatizantes del conjunto Aborigen, porque recordemos que en la primera final la ganó el conjunto de Río Salado, ellos tienen la ventaja, están más tranquilos porque recordemos que si esto termina en empate ya directamente ellos pasan a ser los campeones, pero es un resultado momentáneo, todavía falta mucho por jugar y el que proponía bastante de juego era el conjunto Aborigen en la primera etapa. Veremos cómo lo realiza en esta segunda etapa. Nando López con el centro al área. Golpe de cabeza Santiago Martínez. La misma fórmula que en la ida. En esta despejaba Santiago Martínez. Más o menos a esta distancia fue el centro de Nando López para la conexión de Junior Aricalle. 0-0 el compromiso. Todos expectantes a lo que suceda. Tobías Cáceres también está como suplente. El partido pasado fue titular. Roma Barreto. Y se toma su tiempo Roma Barreto. Barreto con el centro. Cano quería. Lo está buscando Río Salado. Ya se fue. A ver, ¿es otro corre para Río Salado o saque de arco? Cristian Candia dice, impecable Rita, saludos a Marcelo Bigotín González. Un saludo muy especial a mi jefe que está conectado a la transmisión y también a mis compañeros que se volvieron nuevos seguidores de Wiccan Paraguay, así que un saludo muy especial para ellos. Muchas gracias por el apoyo. Va saliendo Chahue, va despejando, busca por allí el Colo Jiménez. Aricalle bajando, Nelson Cano reventando. Una mano a mi parecer, Lucas Alfonso por derecha para que maneje por allí Adán Gabriel Cañete. Cañete que ya va tocando al vacío. Atento estaba Guillermo Martínez que despeja nuevamente. Elias Fernández domina, juega. Va por ahí Luquitas Alfonso, sigue Lucas con el centro. Se desvió, cuidado en Guillermo Martínez, pero ya aseguró Pincho ese balón. Y por suerte estaba atento Adolfo León, Alejandro, bien podría ser un gol en contra de Guillermo Martínez porque la verdad se iba para esa dirección el remate que realizó Pirayu Martínez. Gustavo Ariel dice, vamos Río Salado, campeón, excelente transmisión por YouTube, Wiccan. Orlando Gil dice, Exo Guaraní, vamos, excelente trabajo Wiccan, muchísimas gracias. Aramis Sánchez, vamos Río, Orlando Gil, son los mejores transmitiendo, muchísimas gracias. Caterín Cáceres, que gane el mejor, ya va dejando sus 3 últimos números de cédula. Bueno, muchísimas gracias. Mario Patiño dice, muy buena la transmisión, soy de Isla Aranda, Misaí 796. Muchísimas gracias a todos los seguidores que van dejando sus 3 últimos números de cédula para participar del sorteo. No se olviden que tienen que suscribirse a la página de Wiccan en YouTube para poder participar.
Tiro libre que favorece a Río Salado. Nuevamente el encargado, Nando López. Nando López de muy buena pegada. López con el centro al segundo palo. Atento estaba Echagüe. Jugando por derecha. Lo pone a correr a Rubén Cáceres que va saliendo. Sigue Rubén Cáceres. A lo largo. Golpe de cabeza de Mareco. Está buscando Guillermo Martínez. Tocando para Nelson Cano. Se complicaba un poco Cano. Balón que pegó último en Oscar Esquivel. Les recuerdo los premios a los seguidores de Wiccan Paraguay. Tenemos un kit de termo de Melgacel Servicio Técnico, una camiseta de Guaraní de Candia Sport, una camiseta del conjunto de Río Salado, gentileza de Fortaleza Repuestos. El Colo Jiménez que ya va cargando. Golpe de cabeza de Aldo Benítez. A ver. Va a jugar el lateral izquierdo. Este es Danilo. El Colo que revienta. Danilo que vuelve a tener en posesión el balón. Deja ir Danilo. No se complica. Estamos por YouTube como Wiccan Paraguay. Va saliendo Adán Cañete. A lo largo. Al vacío corre, busca, quiere. Cáceres con el centro. Golpe de cabeza. Defensiva Aricalle. Busca Nando López. Quería Lucas Alfonso también. Lucas que gana. Bajando para Oscar Esquivel. Que es picante. Busca su zurda. Busca pegarle zurda, mejor dicho. Está cortando muy bien Guillermo Martínez. El compromiso sigue igual que en el primer tiempo. Con más propuestas de Guaraní que de Río Salado. Bajando Danilo. El Coronel le pega. Se desvió. Está ingresando Lucas. Bencho. Falta sobre el arquero. Y se calentó ahí el partido. La verdad que en esto no tiene que caer el conjunto aborigen, Alejandro, porque son ellos los que están necesitando el gol, son ellos los que están necesitando el... Ahí se picó. Cayó Santiago Martínez, el arquero Adolfo León sigue en el suelo. Ya vamos que se van sacando algunas tarjetas amarillas para algunos de los jugadores. No podemos diferenciar para quién sería porque se aglomeraron los jugadores ahí, bastante nerviosos algunos. Y repito, no tiene que caer en esto del conjunto guaraní porque son ellos los que están necesitando. Recordemos que Río Salado lo ganó el domingo pasado, ganó la primera final y el que está en exigencia de ganar el día de hoy es el conjunto de origen para extender a un tercer partido. Bueno, de igual manera leo algunos comentarios a Alejandro. Antes que nada, Rita, yo vi una tarjeta para Lucas y para Elías Fernández. Sí, así mismo. Aramis Sánchez dice, muchas gracias por el premio, yo feliz, excelente Wiccan, suscríbanse gente. Muchísimas gracias Aramis, ahí ya vemos a una de las ganadoras del domingo pasado, así que muchísimas gracias por elegirnos siempre. Justina Benítez dicen, pueden mandarle un saludo a Adriano Maidana Iña Mercedes, un saludo muy especial a Adriano Iña Mercedes. Aramis Sánchez nuevamente, muchas gracias por el premio, muchas gracias a vos por participar. Dice, puede que tengas suerte otra vez para el termo, dice. Y sí, la suerte es para todos, así que no se olviden de suscribirse a la página de YouTube para poder participar de lo que serían los premios del día de hoy. Sentido todavía Bencho. ¿Quién se prepara para ingresar? Rita Cañete en el equipo de Río Salado. Se prepara para ingresar con la camiseta número 20 el jugador Julio Cañete. Se va el número 6. Se va Marcelo Sánchez. Asimismo se va el que estaba siendo capitán, el que estaba llevando el brazalete de capitán sustituyendo a Beto Martínez. Recordemos que él fue expulsado y se perdió de las finales. Y el que estaba usando el brazalete de capitán era Marcelo Sánchez, el número 6 del conjunto Río Salado. Un excelente jugador que ya se va retirando de a poco para que ingrese el número 20, Julio Cañete. Beatriz La Rosa dice, vamos Río Salado, ya va dejando también sus últimos 3 números de cédula. Edgar Gaona. Buenas tardes, Wiccan, excelente el trabajo, quiero participar del sorteo, dice.
Les recuerdo que los premios son un kit de termo de Melgacel, servicio técnico, una camiseta del conjunto guaraní de Candia Sport y una camiseta del conjunto Río Salado, gentileza de Fortaleza Repuestos. Sigue sentido el arquero Adolfo León. Se preparan más variantes en guaraní. Asimismo, ya se prepara para ingresar el número 15, Tobías Cáceres, Alejandro Martínez. A ver quién se va. Creo que se va Lucas Alfonso. Alejandro ya vino ahí para conversar con el compañero. Ahí ya se va a realizar la variante. Se retira Lucas Alfonso e ingresa Tobías Cáceres con la camiseta número 15. Ya ingresó nuevamente Tobías Cáceres. Le mandamos un saludo a Cacho Rolón, que va mirando, va apoyando la cobertura de la transmisión. También a Abel Aje. Va a cargar Aricayé, el que va a despejar. Ya se repuso Bencho. Ya está de vuelta el arquero de Río Salado. Va jugando Aricayé, el envío que lo busca Francisco Vera ganando en el juego aéreo. Está ingresando Nelson Cano. Está despejando ya de paso Aldo Benítez. Cano que sigue buscando. Cano con el golpe de cabeza. Carga Cañete. Recupera Roma Barreto. Quiere Julito Cañete. Cañete que estaba ganando. Finalmente se repuso Rubén Cáceres y sale Toby. Se equivocó en el pase y Julio Cañete que despeja. Corta la jugada. Y el chavo que la quiere apurar. Balón en movimiento, le decía Carlos Paul Benítez. Simona La Rosa dice, vamos Río. Beatriz La Rosa, vamos Río, vos podés. Aramis Sánchez, vamos Río. Karen Palacios, vamos Guaraní. Gustavo Ariel, vamos Río Salado, campeón. Excelente transmisión por YouTube, Wicam. Muchísimas gracias. Bajando Francisco Vera, manejando ante la marca Elías Fernández, logra pivotear, Guillermo Martínez, lo manda a correr, Francisco Vera que gana la línea, ya se fue, dice el árbitro del compromiso, se queja por allí el Pitbull Coronel, pero cobró con lo justo y a tiempo me parece en línea. Se juega Danilo, es Coronel, pisando la marca Francisco Vera, paro y es zurda, ya va cargando, Nando López controla el pecho, sigue Nando, pisa López, marcado por 3 jugadores, saliendo Tobías Cáceres, punteando Nelson Cano, sin marca, buscando Roma Barreto, que revienta, para que corra Francisco Vera, no persigue el centro delantero. Choca Esquivel, ante la marca de Nelson Cano, ganando Cachito, Esquivel que sigue por izquierda, Esquivel que juega con Junior Argüello, no pasó ese balón, retrocede Aricayé que quedó como capitán, aguanta la marca de Santiago Martínez, va cargando Aricayé, anticipando Francisco Vera, Nelson Cano, estaba adelantado Edil Silveiro. Cristian Benítez dice, excelente transmisión de 100. Quiero participar del sorteo, ya va dejando sus 3 últimos números de cédula. Saludos desde Luque, muchísimas gracias. Simona La Rosa, vamos Río. Karen Palacios, vamos Guaraní, ganador, le gana a todos. Dice Beatriz La Rosa, vamos Río Salado, campeón. Simona La Rosa, vamos Río, carajo, sí se puede. María Elisa Agüero, excelente transmisión. Muchísimas gracias a todos los seguidores de Wicam Paraguay que van comentando la transmisión. Muchísimas gracias por su preferencia de siempre. Así que no se olviden de suscribirse para poder participar de lo que serían los sorteos. Está por allí Sentido Silvero. Se va a retirar el centro delantero. También Alejandro, ya vamos llegando al minuto 23 de esta segunda etapa. Ya se le acaban los minutos al conjunto aborigen. Y eso ya lo está sintiendo la hinchada, que se está notando el nerviosismo que va ganando en las gradas por parte del conjunto aborigen. Por más que sigan alentando, obviamente ellos están esperando el gol de su equipo. Asimismo, falta el gol en esta gran final. Aguantando Francisco Vera. Es Cáceres, dejando para buscar Esquivel. Va cargando Esquivel. Está buscando la conexión con Argüello, Santiago Martínez. Dando, cuidado, casi levantó el pie. Manejando Santiago Martínez, cubre bien Santiago. Martínez que empieza con Coronel. Danilo que quería. Recuperando Francisco Vera, el autopase. Pero está atento Elías Fernández. Ya va jugando por ahí. Adán Gabriel Cañete. Taco Junior Argüello, Santiago Martínez que quería. No hay falta, está el disparo. Tobías Cáceres.
Rubén Camaga sigue. Cáceres, Rubén con el centro al área. Sacando el capitán Ari Calle. Otro centro más de Adán Cañete. Va manejando el Colo Jiménez y revienta a donde sea para no complicarse, Rita. Totalmente la saca como puede al córner Colo Jiménez, que ya lo va a realizar rápido el jugador Oscar Esquivel, que ya se va con la pelota al saque de esquina para realizar ese córner. Se van a realizar variantes en el conjunto de Río Salado. Ingresó el 21, Schneider Rodríguez, y también se prepara para ingresar el número 10, César Ricky Martínez. Se va a venir el córner. Cambios en Río Salado. Se retiró Francisco Vera Alejandro. Ingresó César Ricky Martínez a los 25 minutos de juego. El centro que iba al segundo palo. El rebote Junior de Sur. Estaba pifiando. Golpe de cabeza César Ricky Martínez. Está buscando a Neider Rodríguez. Manejando Rubén Cáceres, abriendo el pie por derecha para Adán Cañete. Va manejando a Adán. Cañete en la personal. Sigue Cañete avanzando. Pico muy largo. Cortando Julio Cañete. Julio que despeja. Buscando a Nelson Cano. Sigue Cano presionando. Yendo Nelson. Lateral, dice Carlos Paul Benítez. Cañete, Julio, busca a Schneider. Presionando Rodríguez. Rodríguez que quiere ganar. Rodríguez que aguanta. Fernández que presiona. Fernández que despeja. Bajando Nando López. Guillermo Martínez. Nelson Cano. Sigue Cano para Guillermo que le pega. Muy cerca el disparo de Guillermo Martínez, Rita. Muy cerca el remate que realizó el jugador Pirayú Martínez, que se lamenta obviamente, pero muy buen intento del jugador de rematar al arco. Les repito nuevamente a los seguidores de Wiccan Paraguay que estamos teniendo 3 premios: un kit de termo de Melgacel Servicio Técnico, una camiseta del conjunto guaraní de Candiasport y una camiseta del conjunto Río Salado, gentileza de Fortaleza Repuestos. Ataca Río Salado, Nelson Cano. ¿Y qué pasó ahí? No pudo pegarle al arco Nelson Cano, Rita. Y de no creer lo que acaba de fallar el jugador con la camiseta número 7, Nelson Cano. Y la verdad, fue un susto gigantesco para la afición aborigen, que como estaba diciendo ya está ganando nerviosismo en las gradas, porque son ellos los que están necesitando la victoria el día de hoy para alargar a un tercer partido. Santiago Martínez jugando para Rubén Cáceres. Va saliendo Cáceres. Este es Elías Fernández. Fernández que gira. Ya tocando por derecha. Argüello, Junior, al medio. Va sacando Guillermo Martínez. César Ricky Martínez que está adelantado. Y no se quieren dar los goles el día de hoy, Alejandro Martínez. Va manejando Benito Vías Cáceres. Cáceres por derecha. Rubén que maneja la marca de Julio Cañete. Da una mano. Por ahí es Neider Rodríguez. Cañete. Ganando muy bien. Sigue Julio. De Ricky, anticipando por ahí Adán Cañete. Está jugando muy bien Adán, Este es Aldo Benítez. Benítez con el centro. Golpe de cabeza de Ari Calle. Aldo que devuelve. Cuidado, está Elías Fernández. Golpe de puños de Adolfo León. Hubo falta en ataque. Menciona Carlos Paul Benítez, Rita. Y otra vez el arquero, el guardián de la portería del conjunto Río Salado, Adolfo León, con la camiseta número 1, más que seguros los simpatizantes azulgranas, que la saca nuevamente a ese contragolpe que tuvo el conjunto aborigen, y estaba ahí el número 4, Elías Fernández, pero le dijo que no el arquero Adolfo León. Le mandamos un saludo a Dora Maldonado que va mirando desde España, Asturias, la transmisión de Wiccan Paraguay. Adolfo León, que ya va lanzando, busca por ahí Nelson Cano.
Cano por derecha, perdón. Este es Roma Barreto. Quiere picar Barreto. Sigue buscando Roma, amagando, sacando el centro. Desviado. Orner para Río Salado, que está manejando muy bien el partido, Rita. Están jugando a su juego, a su tiempo, porque recordemos que ellos están con la tranquilidad, están tranquilos porque ya ganaron la primera pulseada. Este empate momentáneo les sirve bastante bien para poder gritar campeón, para poder consagrarse bicampeón. Recordemos que son ellos los campeones actuales. Y bueno, también, como estaba diciendo, están tranquilos, pero de igual manera no se dejan doblegar y también están buscando su gol. El centro de Sneider Rodríguez. Aldo Benítez que va despejando. Por allí. Vamos agradeciendo a la gente que nos va apoyando en la transmisión, en las coberturas. Sneider. A ver. Ya juega. El Colo Jiménez. El centro que va en busca de César Ricky Martínez. Bajando el pecho. Le pega Guillermo. Cerca el disparo el número 5, Rita. Cerca otra vez el que estaba tratando de rematar. Otra vez es Guillermo Pirayú Martínez Alejandro, que está intentando pegándole de lejos. A lo largo, que va sacando allí Marecó. Sneider Rodríguez, sigue Sneider, caía. Para mí no había falta. Se juega rápidamente. En línea marcó otra cosa. Carlos Paul marcó otra cosa. Pero finalmente se seguirán las indicaciones de línea, que tiene mejor visualización de la zona. Va cargando por allí Marecos. Adán Cañete que despeja de chilena. Nando López. Sneider que baja para Ricky Martínez que gira. Ricky le pega. Es Chavo que no da el rebote. Bastante seguro el arquero de Guaraní, Rita. Y otra vez el señor 10, César Ricky Martínez, que sabemos la habilidad que tiene este señor jugador, este señor 10. Y bueno, estuvo atento el arquero Tomás Echagüe, el guardián del arco del conjunto Origen, que estaba atento, si no se venía el primer gol del conjunto Río Salado con ese excelente remate del señor 10. Falta sobre Nando López. ¿Y será amonestado Tobías Cáceres o no? Pide más aliento Guillermo Martínez, también Bencho. Y hace caso el público de Río Salado. Y bueno, Alejandro, ya estamos también llegando al minuto 32 de esta segunda etapa, de esta segunda final. Y ya se le está terminando el tiempo al conjunto Aborigen, porque son ellos los que están necesitando ese gol para extender a un tercer partido. Pero la está difícil, realmente tuvieron muy buenas oportunidades, muy buenos acercamientos peligrosos al arco de Adolfo León, pero le falta el gol, le falta concretar todas esas jugadas que realizan. Sí, gracias, vamos a ver si tenemos grito de gol, llegando a los 33 minutos de juego. Este es Guillermo Martínez, bajando por allí, y Julio Cañete que va saliendo, falta sobre el número 20. Es falta, ¿verdad? ¿O está cobrando? ¿Qué estará cobrando por allí? ¿Lateral? No creo. ¿Qué falta? Yo vi. Te leo algunos comentarios, Alejandro. Ana Mendoza dice, buena transmisión. Gustavo Ariel, bicampeón Río Salado, excelente transmisión. Wicam. Ana Mendoza que va dejando sus números de cédula. Y todos los seguidores también. Simona La Rosa dice, vamos Río. Muchísimas gracias a todos los seguidores de Wicam Paraguay que comentan la transmisión y que siempre nos eligen a nosotros. Muchísimas gracias por el apoyo de siempre. Adán Cañete, manejando por allí. Rubén Cáceres gira. Empezando con Parodi. Aldo Benítez. Jugando para Tobias Cáceres. Sigue Toby. Cáceres por izquierda queriendo con Oscar Giel, pero finalmente es Aldo el que va recuperando. Aldo Benítez que va hasta el fondo, saca el centro. El Colo Jiménez que va manejando. El Colo que ya va reventando. César Ricky Martínez que va a luchar. Pone el físico Ricky. Experiencia del número 10 que va chocando contra dos jugadores. Reclama algo César Ricky Martínez. Va saliendo Danilo Coronel. Verticalmente va rumbo al arco. Rompe línea. El Pitul que va. El Pitul que filtra el pase. Cortando Julio Cañete. Sacar y Calle. Nuevamente peleando. César Ricky Martínez estaba adelantado, sí. Adelantado Ricky.
Río Salado con otra postura de compromiso, Rita. ¿O es Guaraní el que está jugando mucho mejor que el partido pasado? La verdad, a lo que se podría decir comparando el partido anterior con este, la verdad me gusta mucho más este Guaraní, que salió más ofensivo, que salió bastante tranquilo en su juego, es el que propuso, es el que atacaba, por más que no se diera lo que sería el grito sagrado, el grito de gol, pero tuvo un muy buen partido el día de hoy, mucho mejor a lo que vimos el domingo pasado, que el que jugaba tranquilamente era Río Salado, el que manejaba sus tiempos, el que proponía sus jugadas era el conjunto azulgrana, pero el día de hoy se pudo ver a un Guaraní más seguro de sí mismo, por decirlo así. Y ya se van a realizar algunas variantes también en el conjunto aborigen. Se preparan 2 variantes Alejandro Martínez. Va jugando Tobías Cáceres. Golpe de cabeza de Aricañé. Bajando de pecho Danilo. El Coronel que busca con Ancañete. Cuidado. Eso es falta. Porque Schneider fue al salto y es pierna levantada por parte de Adán Cañete. Se prepara para ingresar en el equipo aborigen el número 23, José Medina, y el número 7, Piniwi Medina. Ahí ya volvió al campo de juego Nando López. Cambios en el equipo de Guaraní, como lo mencionó Rita. José Medina, que justamente estuvo jugando la final con Guaraní en la juvenil, donde para desafortunio suyo fue derrota del Indio, e ingresa Piniwi Medina. Simona La Rosa dice, vamos Río, Río campeón. Karen Palacios, muy buena transmisión, Wicam, todo bien, muchísimas gracias. Beatriz La Rosa, vamos campeón, hoy no dormimos a festejar. Prosito dice, Ale se está viendo para ir al tercer partido, para facturar en entradas, todo es negocio. Y se podría decir que sí, pero también falta el gol, no podemos decir que se va a un tercer partido porque... Pero así no hay tercer partido. Totalmente, eso es lo que digo, no. Eso no entiendo el comentario. Solamente tiene que ganar el conjunto de origen para que exista ese tercer partido. Pero con este empate, el que pasa automáticamente a ser campeón es Río Salado. Río Salado. Golpe de cabeza de Parado. ¿Y sí, Rita, qué vas a agregar? No, solo que quería decir que tiene que ganar, está comprometido y exigido a ganar el conjunto de origen para que exista ese tercer partido. Nando López, ya jugando sin un delantero centro de oficio, está como falso 9 César Enrique Martínez, jugando Coronel, y Elías Fernández, que ya fue arriba, Danilo Coronel lo suplanta como central y va Elías Fernández como centro delantero por su buen juego aéreo. Ricky Martínez le pega, buscando sorprender el chico 10, no estuvo mal, pero ya que falló, se le va a reclamar. Ahora, si metía, era el ídolo de la tarde. Totalmente, pero Ricky Martínez es un jugador así que siempre trata de buscar al arco por más que esté a una gran distancia. Nando López. Este es Coronel. Danilo por izquierda para Oscar Esquivel. Maneja Cachito. Esquivel que busca girar. Toca con Danilo. Al vacío queriendo la conexión con Aldo Benítez. Roma Barreto de Chilena va despejando. No se está complicando el jugador del Inmortal. Y están jugando a su tiempo Alejandro Martínez. Por más que el que sigue atacando es el conjunto aborigen. Río Salado está defendiendo su arco. Está tranquilo aguantando este empate. Esquivel, Fernández que no podía, ingresa a Guaraní peligrosamente, Bencho al arquero, y sigue el ataque, va buscando por allí, Río Salado, golpe de cabeza Nando López, está Ricky Martínez, lo pone a correr Nelson Cano, lo quiere llegar Río, se alejó del arco Nelson Cano, pero logró enganchar igual, sigue Nelson Cano, se barría spray, paró y sin falta, Esquivel que va saliendo, hay lateral para Guaraní. Rita, 2 ocasiones de gol se tuvo en un minuto. De no creer lo que falla el conjunto aborigen Alejandro, y qué grande es el arquero Adolfo León, que está tapando todas esas pelotas con ayuda de sus compañeros obviamente, pero repito, de no creer lo que está fallando el conjunto aborigen.
Va manejando por allí Adán Cañete. Lateral derecho que toca para Medina. Anticipando Julio Cañete. Hubo falta de Medina. Beatriz La Rosa dice, vamos Ricky, estamos contigo. Gustavo Ariel, Río Salado, campeón. Ya van dejando sus últimos 3 dígitos los seguidores de Wiccan Paraguay. Les repito, o les recuerdo más bien los premios que tenemos el día de hoy. Un kit de termo de Melgacel, servicio técnico. Una camiseta de Guaraní de Candia Sport. Una camiseta de Río Salado, gentileza de Fortaleza Repuestos. Busca por el ingreso Río Salado. Va cargando el equipo Aborigen. Santiago Martínez no podía. Golpe de cabeza de Tobias Cáceres para Danilo. Este es Coronel. Es Coronel que va manejando. Toca por izquierda. Aldo Benítez que ya mira. Aldo Benítez que quiere jugar. Benítez que va retrocediendo para Danilo. Coronel con Adán Cañete, va saliendo el lateral derecho, Cañete con el centro al área, Cañete va al segundo palo, golpe de cabeza de Ari Cañete, está buscando Oscar Esquivel. Hay lateral que se va a estar ejecutando, damas y caballeros. Marcos Agüero dice, jaque Ula, vaca aguja, dice. Va a cargar Aldo Benítez, el envío que va directamente queriendo Guaraní. Va saliendo el equipo de Río Salado de esa zona. Nando López que despeja. Para adelante, no quiere complicarse. Este es Parodi. Estaba jugando el central. Busca por ahí el equipo de Guaraní. El saldo la está bajando Elías Fernández. Pide mano. Para mí, no hubo nada. Schneider revienta. Lo ponen a correr a César. Ricky Martínez. Medina. Ricky que sigue luchando. Va quemando algunos segundos. Ricky en esa zona. Medina que le despoja del balón. No se va todavía. Sigue luchando Ricky. Hay falta sobre César. Ricky Martínez. Rita Cañete. A los 41 minutos de juego. Y los jugadores del conjunto azulgrana están pidiendo más apoyo a su hinchada, que estén cantando más. Y bueno, muy buena chance la que tiene ahora el conjunto de Río Salado, ya llegando al minuto 41 de esta segunda etapa. Ya algo nerviosos los simpatizantes aborígenes, y no es para menos, ya se le está acabando al conjunto guaraní el tiempo para ponerse en ventaja y estirar a un tercer partido. El centro que va al área, se va despejando, Nelson Cano que va manejando, Cano que juega, anticipa Parodi, va saliendo Guaraní, este es Schneider para Ricky Martínez. No voy, dice Nelson Cano, porque está adelantado, jugando Chahue. 0-0. Va cargando por ahí Oscar Esquivel, minutos finales. Golpe de cabeza de Guillermo Martínez. Está buscando Ricky Martínez para Schneider. Sigue Rodríguez. Ataca Río Salado peligrosamente. Está Schneider. Rodríguez que quema algunos segundos. Schneider que tardó demasiado. Ricky Martínez que recibe la falta. Para eso entró César Ricky Martínez, Rita. Para quemar segundos, buscando esa viveza, buscando esa experiencia, el equipo de Río Salado. Y totalmente, es un experimentado totalmente el señor 10, César Ricky Martínez, que está ganando tiempo. Como ya lo dije varias veces, Río Salado está jugando con su tiempo, está jugando tranquilo, porque a ellos les sirve este empate. Con este empate ellos se consagran bicampeones. Y bueno, todavía no termina, pero ya son pocos los minutos que faltan. Veremos cuántos se agregan. Y con muy buena chance con este tiro libre. A ver quién le pega. Ricky Martínez que apunta. Ricky Martínez que le pega. Fue por la barrera. Nando López. No pasó muy lejos ese balón, Rita. No pasó muy lejos. El primer remate, el de César Ricky, pega en la barrera, pero estaba ahí el señor jugador Fernando Nando López con excelente pegada. Lo vimos varias veces realizando goles de tiro libre. Y bueno, no pasó muy lejos del arco de Tomás Echagüe esa pelota. Quiere para Guaraní, este es Medina, empezando con Cáceres, todavía para Danilo, sigue Coronel por izquierda, Aldo Benítez se mete por dentro nuevamente, Benítez con el centro, despeja Guillermo Martínez, está buscando a Ricky Martínez, Ricky que va, pica Martínez, ganando en velocidad, para allá paró, hubo la falta. Y qué bien utiliza su cuerpo César Ricky Martínez, la verdad es
impresionante realmente. Está poniendo bien el físico, como dice Riquelme, corre cualquiera. Sabemos que Ricky Martínez no es un velocista, pero tiene esa experiencia. Y este es un partido especial para Ricky Martínez, Rita, porque sabe que tiene que quemar los segundos. 44 minutos ya. Ojo, falta un minuto más lo que se agregue para que termine este compromiso. Ya se juega. Schneider Rodríguez, se va empezando. Nando López. Roma Barreto, maneja Roma. Barreto que sigue en ese córner. El centro de Barreto va al envío. La bajaron por allí. Retrocedía Adán Cañete. Cuidado que no puede salir Adán. Presiona Nelson Cano. Danilo. El coronel que lucha contra Nelson Cano. Hay falta, dice Carlos Paul Benítez. ¿Y Guaraní? Y ahí se molestaron César Ricky Martínez y Nelson Cano. Ambos se reclamaron entre sí porque uno de ellos quería cabecear, pero el otro le obstaculizaba esa pelota. Este es Parodi. Dejando para Roma Barreto ahora el balón. Roma Barreto. Sigue Roma. Y ahí vemos cuánto se va a estar adicionando en esta segunda etapa. Se van a estar jugando 6 minutos más a Alejandro Martínez y repito nuevamente, ya se le está acabando el tiempo al conjunto aborigen. Sale el equipo de Río Salado con Guillermo Martínez. Pica Martínez, genera una falta. No, dice el árbitro. Levántate. Le decía Carlos Paul Benítez. Ciro. Lindo partido que vamos teniendo, damas y caballeros. Va el envío de Tobías Cáceres al área. Golpe de cabeza de Julio Cañete. Este es Schneider. Es Rodríguez que va saliendo. Se desconfió Schneider. Nando López que mete el pie. Adán Cañete que vuelve a proponer. Por ahí está queriendo el equipo de Guaraní. Peligrosamente se defiende Río Salado con Maneco de enorme partido. El número 4. Maneco que ya va levantando. Buscando a César Ricky Martínez. Sigue presionando. Dejando ir Tobías Cáceres. Ya se fue el balón por completo. Echagüe. Jugando con Aldo Benítez. Va saliendo el equipo de Guaraní. El envío largo de Aldo Benítez. Minutos finales. Golpe de cabeza. Está ganando en el salto Guillermo Martínez. Sigue persistente en Guaraní. Está cayendo por allí. Piden, reclaman una falta por allí. Festeja el equipo de Río Salado, Rita. Ya tenemos 46 minutos de juego. Faltan 5. Hasta los 51 se van a estar jugando entonces. Adolfo León, que ya va cargando. El envío largo de Adolfo. Va retrocediendo Tobías Cáceres. Gracias a las personas que van siguiendo. Este es Echavo el que va recepcionando. El arquero que ya va a cargar. Se acomoda. Y ya va lanzando en Chahue. Lindo partido que vamos teniendo. El envío que va. Se defiende con todo el equipo de Río Salado por esa zona. Fue un excelente encuentro, una excelente segunda final. Alejandro Martínez solamente hasta el momento está faltando el grito sagrado. Pero qué buen encuentro vimos el día de hoy. Guaraní, por más que le faltó el gol, obviamente se le plantó al Gran Río Salado, porque recordemos, el primer partido del domingo pasado, la primera final, la ganó con el gol de Junior Aricaya, el conjunto azulgrana, que la verdad fue mucho mejor que Guaraní. ¡Ingresa Guaraní! ¡En la boca del arco! ¡No pudieron convertir! Por allí estuvo el indio a punto de ganarlo sobre la hora Rita Cañete. ¿Pero qué pasó? De no creer, se lamentan los jugadores del conjunto aborigen. No pueden creer que no pueda ingresar esa pelota, no pueden creer que no puedan gritar gol. Y la verdad que nada más que agregar, es una mala suerte, por así decirlo. Pero otra vez este señor arquero, el número 1, el guardián del conjunto azulgrana, Adolfo León, nuevamente ahí protegiendo su arco. Asimismo, compañera Rita Cañete, estamos teniendo un lindo encuentro entre ambos equipos. Final de la Liga Limpeña de Fútbol. Sigue buscando el equipo de Río Salado. Va Schneider Rodríguez por esa zona. Schneider que sigue. La marca era de Parodi por terminar el encuentro. Llegando a los 49 minutos de juego.
Este es Tobias Cáceres en la salida. Sigue el número 15. Cáceres. Roma Barreto que va buscando. Sigue Roma. Va Barreto. Gira para allí. Toca para el Colo Jiménez. El Colo que va buscando. Buena marca Aldo Benítez. Este es Oscar Esquivel. Cachito que ya va jugando. Golpe de cabeza de Julio Cañete. 0-0. Hasta el momento, Río Salado es campeón de la Liga Limpeña de Fútbol. Sentido Nelson Cano. Va todo Guaraní al ataque. Sigue por allí el Indio. Festeja el Inmortal hasta el momento. Están siendo campeones. El centro que va a Esquivel. De taco para ir revienta Guillermo Martínez. Faltando 2 minutos para que culmine Rita Cañete. 2 minutos infartantes. Este es Adán Cañete, el envío que va al área, golpe de cabeza, está queriendo despejar Nando López, Cáceres para Esquivel, le pega Cachito, no podía, no puede sacar allí el equipo Río Salado. Ahora sí, Nelson Cano que ya no da más Nelson Cano. Juan de Parodi. Este es Aldo Benítez cargando con el centro al área, Benítez peligroso, golpe de cabeza de Martínez, es Neder que revienta, pero quedó allí nomás. Ya todos están pidiendo la hora, Alejandro. Nada más que agregar, sigue intentando el conjunto aborigen, pero no se le da el gol. No se le está dando hasta el momento, Rita. Este es Parodi. Quiere gritar campeón el equipo de Río Salado. Aldo Benítez va manejando. Este es Parodi. Parodi que va cargando. Balón al área. Pinigüe está Tobias Cáceres. Caía Aricayé. Va saliendo Roma Barreto. Ganando Aldo Benítez. Minutos importantes. Este es Aldo Benítez con la personal. Estuvo cortando el Colo Jiménez. 30 segundos restantes. Rita Cañete. Y ya va Tomás Ichahue. Y todos están pidiendo la hora, Alejandro, ya son los últimos minutos. Y este es lo último que tiene Guaraní para demostrar, lo último. Última jugada, damas y caballeros. Última jugada. Río Salado quiere ser campeón. El centro que va. Está despejando por allí. Guillermo Martínez, Neder que lucha. Va manejando Neder. Sale el número 21. Va a terminar. Saliendo Nelson Cano ahora mismo. Y terminó el encuentro. Río Salado, bicampeón de la Liga Limpeña de Fútbol. El Inmortal que consigue su 11ª estrella en el escudo. El Inmortal que luchó, peleó hasta el final y hoy son campeones de la Liga Limpeña de Fútbol 2026. Rita Cañete tras imponerse en la ida por 1-0 Guaraní y hoy 0-0 en la vuelta. Río Salado, flamante bicampeón de la Liga Limpeña de Fútbol. Y ya escuchamos el Ouma Salado, va. Nada más que agregar, muchísimas felicidades al pueblo azulgrana, al pueblo de Río Salado campeón, Río Salado bicampeón, el mejor del 2026, y nada más que agregar, muchísimas felicidades a todo el pueblo azulgrana nuevamente, y nada más que agregar, fueron mejores en esta temporada, mucho fútbol, el del conjunto azulgrana, así que muchísimas felicidades a todo el pueblo de Río Salado, felicidades por este excelente campeonato, ya se consagran bicampeones en este 2026. Ya vemos a los jugadores Alejandro Martínez festejando con su gente y no es para menos. El día de hoy no vimos goles, pero este empate ya servía al conjunto azulgrana para consagrarse campeón. Ya lo vimos, ya los estamos viendo al conjunto azulgrana festejando este bicampeonato, así que muchísimas felicidades, merecido al equipo azulgrana, así que más que felices los simpatizantes del Club Río Salado, todo Río Salado de fiesta. No se le pudo dar al conjunto aborigen, no se les dio el gol. Y bueno, ya vemos a la compañera Delia Almirón que va ingresando al campo de juego para hablar con los campeones. Ya va ingresando toda la afición. Vemos nuevamente, como estoy diciendo, vemos ingresar a la afición azulgrana al campo de juego.
Ya está la compañera Delia por ahí para hablar con los campeones. Y también la otra cara de la moneda, Alejandro, toda la marea azulgrana festejando. También vemos a los aurinegros retirándose del campo de juego, tristes por la derrota. Este domingo podría haber sido la revancha para ellos, ya que solamente les bastaba un gol para extender a un tercer partido. No se dio eso. Y repito nuevamente la otra cara de la moneda. Todos los simpatizantes aurinegros retirándose tristes de este estadio, del estadio Carlos Coronel Garcete, y toda la afición de Río Salado, toda la afición azulgrana ingresando para festejar, abrazar y gritar campeón con sus jugadores. Así que nuevamente muchísimas felicidades, merecido campeonato obtenido a la gente de Río Salado, bicampeón. El bicampeonato no es para cualquiera, Alejandro Martínez, así que muchísimas felicidades nuevamente. Hora de festejar para el equipo de Río Salado. Culminó la Liga Limpeña de Fútbol de la mejor manera. Ya estoy un poco afónico. Fue un lindo partido. No hubo emociones de goles, pero... Bueno, aquí me encuentro con Erasmo Aricalle quedó como capitán. Y el partido se mandó el día de hoy. ¿Qué partido se mandó en el partido ida? Gracias a él podemos decir que Río Salado ventaja. Erasmo, muy pero muy buena llegar a conseguir el bicampeonato. Antes que nada, quiero agradecerle a Dios, a la Virgencita, a San Miguel Arcángel por permitirme cumplir este sueño en un club tan grande, lo que es Río Salado. Le tengo un cariño enorme, la verdad. No sé qué decir ahora más que mucha felicidad por mi familia, por mi pareja, por toda su familia también que me estuvo apoyando en todo momento. Más que nada, gratitud por ello, gratitud por ello. En el partido de ida, porque tenemos que decir que hoy Río Salado partido de ida, porque hoy el partido equipo rival, la verdad, partido de ida. Sabíamos que iba a ser así el partido, sabíamos. Gracias a Dios sacamos un resultado en el primer partido. Hoy sabíamos que iba a ser así de duro, sabíamos lo que era Guaraní, sabíamos lo que iba a empujar, pero sabemos también lo que es Río Salado, un club muy grande que sabe y hoy toda esta gente miró, se dio cuenta lo que es este grupo maravilloso que formamos en estos tiempos, en estos 6 meses. Era al lado del flamante campeón del año 2026. Hablamos un poco del trayecto ahora que vinieron haciendo en todo este campeonato. Por algo llegaron a una final y ahora por algo son los bicampeones. Exactamente, teníamos la chapa de campeón del año pasado. Nuestro objetivo desde un principio fue campeonar nuevamente, buscar el bicampeonato. Trabajamos por eso desde el principio. Desde el principio trabajamos por esto. Gracias. Trabajamos por esto y hoy fue reflejado todo esto. Estos 6 meses reflejó todo lo que veníamos haciendo, todo el trabajo que hicimos en estos 6 meses. Hubo compañeros que se acoplaron a mitad de año y sumaron como si fuera que estuvieron del principio. Grandes personas que hoy también nos permitieron sacar este campeonato. Pareja que siempre me apoyó, a toda mi familia que está presente acá, que en todo momento también me estuvo apoyando en las buenas y en las malas, y a toda la gente saladeña. Muchísimas gracias. Erasmo Ari. Ahí están las palabras de Erasmo Ari. Ya vamos a pedirle a la compañera Delia que se acerque un poco más porque el micrófono inalámbrico ya no alcanza hasta allí. Vamos a ver con quién conversa. Yo no le veo a Delia, no sé si vos, Rita, le encontrás a la compañera entre la multitud de gente que bajó allí para festejar el campeonato del equipo de Río Salado, que bien merecidos son campeones del torneo. Hicieron muy bien las cosas, lograron
el objetivo propuesto. Bicampeones en la categoría reserva, bicampeones en la categoría primera. Una final donde, como dice Rita, faltó el grito sagrado, pero las emociones no se hicieron esperar. Vamos a ver con quién puede charlar la compañera Delia Almirón. Con el walkie-talkie. Vamos a hablar con Adolfo León, el arquero. Aquí ya me encuentro con Edgar Barreto. Edgar Barreto, qué gusto, qué placer hacerte una entrevista y más en una finalísima, obteniendo el bicampeonato con el querido Río Salado. Sí, antes que nada, buenas tardes. La verdad que estoy sin palabras. Solo me resta agradecerle a dos personas muy importantes para mí, que es el profe Miguel Martínez y el señor Diego Candia, que a principios de año ya me estaban hablando para volver a mi casa, porque es mi casa. Lastimosamente ya había dado mi palabra a la gente de 24 y Itapuamí, a mí, que también le agradezco mucho, a mi familia, a Dios, que la verdad pasé un año medio raro, medio difícil en lo personal, pero gracias a Dios puedo coronar, sacarme también esta pinita que tuve el 2024 y hoy estoy disfrutando este momento. Empezando en nuestro equipo, viniendo a tu casa, como hoy lo mencionaste, era ahí, y cómo venir a tu casa ahí, obteniendo un campeonato, y no solo un campeonato, sino que el bicampeonato. El año pasado Río salió campeón y de vuelta. Con tu vuelta, valga la redundancia, viniste, te acoplaste muy bien, o ingresaste, hiciste lo tuyo, y me imagino que como jugador eso te hace muy bien. Te digo, gracias a Dios, es una camiseta que no es fácil jugar, no es fácil, tiene un peso muy importante, es increíble, vos te puedes dar cuenta de la magnitud de la gente, el apoyo de la comunidad salvadoreña, que es muy unida, muy humilde, y dejando todo juntos. A ver, Barreto, decime, ¿qué significa el título de Río Salado este año para vos? Porque me mencionaste, ¿verdad?, que pasaste por muchísimas cosas, hablando de lo personal, ¿verdad? Y te acoplaste de vuelta al término de este campeonato a Río Salado. ¿Qué significa para vos en lo personal? Lo mejor que me puede pasar y lo que me puede pasar hoy es salir campeón. Como te digo, en lo personal no estaba pasando bien y nunca me rendí, nunca eché la cabeza, siempre seguí adelante, siempre seguí creyendo en mí, en mi fe, en la oportunidad que me dio, en la confianza. Imagínate, volví a mi casa, salir bicampeón, quedar en la historia de Río, más allá de lo económico no tiene precio. A ver, ¿a qué va dedicado este título y todo tu trayecto futbolístico y todo lo que viniste haciendo y lo que aportaste en el equipo de Río Salado? ¿A quién le dedicaste este campeonato y todo tu esfuerzo? A Dios y a mi mamá Pina, que me está iluminando el cielo. Te felicito, merecido. Gracias. Ahí está la palabra de Barreto. Muchísimas gracias, Delia. Escuchamos las palabras de Roma Barreto diciendo que no fue un momento bueno en su vida personal, pero de igual manera lo que está viviendo ahora mismo, consagrándose bicampeón con Río Salado, es para él lo máximo. Así que muchísimas felicidades nuevamente a todos los jugadores de Río Salado. Vemos también a la compañera Delia Almirón, digo bien, perdón, que sigue buscando a jugadores para hablar con ellos. También vemos que se está preparando el escenario para así entregar la copa al campeón. Vemos el festejo, ya se va preparando todo. La compañera de la isla va a agarrar a Nando. Nando López, para poder hablar un poquitito sobre lo que fue esta gran final. Me encuentro con Nando López,
En la previa estuvimos hablando con mi abogado de este gran jugador que se acopló el año pasado con Río Salado. Nando López, de vuelta haciéndote una entrevista y siendo de vuelta campeón con Río Salado y esa remera que obviamente ya todos conocemos a tu mami. Sí, ¿qué te puedo decir? Estoy muy feliz. Doy gracias a Dios primeramente. La gloria siempre para Él. Si no es por Él, nada de esto va a ser posible. Siempre dejo en manos de Él todo mi sacrificio. Y este título quiero dedicar siempre a mis dos hijos que son mis pilares. Acá está conmigo Josué López y Jimenita López. Ellos son mi vida entera. Para mi ángel, mi hijo Mateo, para mi mamá, que siempre está conmigo. Para mi papá y mi hermano Brian, que está en España de lejos, siempre pendiente de lo que yo haga. Les extraño mucho a ellos, espero volver a compartir con ellos pronto. Y para ellos este título, que ellos son el motor, lo que viene detrás mío, en la buena y en la mala, ellos son los que me dan ese impulso para yo sacrificarme por ellos, para ser un poquito por lo menos el orgullo de la familia, y para ellos va este título. ¿Cómo es la vida, verdad? Porque el año pasado pasaste por muchísimas cosas, por una lesión, fuiste campeón con Río Salado y de vuelta. Este año también me imagino que atravesaste muchas cosas, ¿verdad? Que muchas veces no sabemos lo que pasa a un jugador, pero diste todo de vos de vuelta, no solo en este partido, sino que el partido ida, en la semifinal. Nando, me imagino que muy contento por el buen trabajo que hiciste, porque todo Río Salado, toda la hinchada, tanto la dirigencia puede decir que en cada partido dejaste todo. Sí, como te dije, mis hijos son mi combustible. A ellos solo quiero ser un poquito el reflejo para el día de mañana de ellos, para que sean unos hijos sacrificados, para que todo lo que se pide con el corazón al Señor sea voluntad de Él. Y como te dije, quiero ir a celebrar con mi hijo, con mi familia. Para esta gente humilde, como le dije a tu colega recién, que merece este título, tuvieron una buena, la mala con nosotros. Y nada, estoy muy feliz, le agradezco por la nota también. Esto justamente te iba a mencionar, ¿verdad? El público, y más a preguntarte ahora, porque el cariño que se tiene hacia tu persona es impresionante, Nando. Yo veo los comentarios, me escriben a mí, me dicen, no sabes si vas a jugar titular, Nando, ¿verdad? Y siempre están ahí al pendiente de si vas a jugar, de que si estás bien, si no estás lesionado, ¿verdad? ¿Cómo el cariño, cómo agarraste o obtuviste también el cariño de todo Río Salado? Y le doy gracias por ese cariño que me dan. Siempre pido a Dios que me ayude a no decepcionar a esta gente que confió en mí. Soy una persona muy humilde, creyente, y siempre pido para no decepcionar a esta gente, que hicieron todo lo posible para que yo vuelva a quedarme este año. Gracias a Dios puedo retribuirle con un título, y nada más que eso. Quiero ir a celebrar ahora con mi familia, con esa gente, y estoy demasiado cansado. Repetime, ¿a quién le dedicas este campeonato? A mis dos hijos, Jimena López, Josué López, que son mi vida entera. A mi mamá, que siempre me cuida, a mi hijo Mateo, a mis dos familiares que están en España. Mi papá siempre me escribe, me dice que me ama mucho. Es muy importante para mí, a mi hermanito mayor, que es el que me dio el camino para amar tanto este deporte, mi hermano Brian, que espero que donde esté, y espero verle pronto. Te felicito, Nando, merecido este campeonato. Muchísimas gracias por la nota. Ahí están las palabras de Nando López. Estamos escuchando un poco la de... Estuvimos escuchando las declaraciones de Nando López también un poquito. Lo que significa para él su familia, el apoyo de los mismos. Y claro, para cada jugador siempre es importante la familia, como lo mencionaba él, son un combustible aparte para los mismos en cada compromiso, en cada partido. Y estamos cerrando un campeonato lindo realmente. Por suerte la final no hubo mayores problemas. Todos
se comportaron. Sí, Delia. Por aquí ya me encuentro con el Colo, ya uno de los jugadores también referentes que vemos en el equipo de Río Salado. Colo, primero que nada felicidades, ¿verdad? Felicidades por tu gran campeonato, por todo lo que viniste haciendo, hablando en lo personal, ¿verdad? Por aportar lo tuyo en el equipo. Bueno, más que nada, agradecido con Dios, en primer lugar, porque creo que si Dios no estaba con nosotros, creo que no nos íbamos a poder lograr esto. Después agradecerle al público, al grupo que pudo portarse y pudo dar lo mejor de ellos para hoy estar acá. Sacrificio muy importante, veníamos con partidos muy de seguido, pero creo que en el primer partido pudimos sacar ventaja. Pudimos sostener hoy esto en cuanto al juego y gracias a Dios pudimos salir campeones. Estuviste en un equipo en el año anterior, te acoplaste a Río Salado y ya no te fuiste porque te quieren, Colo, ya ganaste tu cuarta. Creo que gracias a Dios pude llegar muy bien al Club Río Salado. Rápidamente me gané el cariño de ellos y nada, voy a festejar con ellos. ¿A quién le dedicas este título, Colo, que quieras estar jugando tú acá? A mi familia, a mi señora que siempre estuvieron conmigo y a toda esta gente y a este grupo. Todos ellos, gracias a Dios en especial. Felicito. Gracias. Ahí te palabra de Colo. Hijo de Mila Delia ya. De cartón a ella, si de compañera. Vamos a ver por ahí con quién más conversó nuestra compañera Delia Almirón. ¿Se me escucha? Ahí, que con el volquito que nomás que se maneje porque el micrófono no está sonando bien. Vamos a empezar homenajeando y haciendo el reconocimiento. Ahí vamos a hablar con Gilberto Martínez. Escuchaste, Rito, ¿verdad? Gilberto Martínez. Gilberto Pancho Alonso, no sé si está ahí, pero también es una excelente persona, ¿eh? Gilberto Alonso. Ahí está, Bencho. Una de las piezas tenemos que es importante porque un equipo campeón sale cuando empieza desde el arco, ¿verdad? Teniendo un excelente portero y eso vemos en el equipo de Río Salado. Adolfo León, buenas tardes. Sos el flamante campeón, bicampeón por Río Salado. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la palabra. Creo que uno trabaja Hoy tuviste más trabajo que el partido anterior. Hoy tuviste más trabajo que el partido anterior. Con una muralla y una familia. Es lo que nos caracteriza. Lo valioso que fue el gol de Arica ayer en el partido de ida, ¿verdad? Porque hoy pudieron Río Salado pudo mantener el resultado porque el equipo rival hoy se empezó y quiso ganar, pero Río no le dejó. Un gol de oro, como se dice, valió muchísimo en un campeonato y es lo que él siempre busca cuando se va a la realidad, lo que hace cuando define también es ídolo. ¿A quién le dedicaste el campeonato y tu gran actuación a lo largo de este campeonato en que empezaste, en que pisaste y la gente de Río Salado confió en tu trabajo? A mi novia que está acá, a mi mamá y toda mi familia que vino a apoyarme y a toda la gente maravillosa de Salado que el primer partido nunca me va a apoyar y es para todos ellos. Te felicito, muy merecido. Ahí está la palabra de Adolfo León. El guardametas, campeón. Nos dio algunas palabras. Vamos a ver a quién elegimos para poder charlar, para poder conversar un poquito.
Ya los árbitros recibieron sus medallas correspondientes. Vamos a ver. Ahora sí pasa el equipo de Guaraní, obviamente primeramente, luego el equipo campeón. Ya vemos el cántico, el festejo de un Salado Gua. Cánticos característicos de ello. Nuevamente Río Salado campeón a 1 de igualar en títulos a Guaraní, Rita, que tiene 12 estrellas, Río Salado tiene 11. Asimismo, Alejandro Martínez. Bueno, ya vemos también que van felicitando a toda la dirigencia de lo que sería la Liga Limpeña, también los jugadores del Club Guaraní esperando para recibir su medalla correspondiente, también los jugadores festejando con su gente, la gente de Río Salado. Y nuevamente felicidades por la consagración. Vemos ahí también que la compañera se quedó atrapada entre los jugadores cuando estaba haciendo las notas. Se la vio atrapada entre los festejos. El cuerpo de Elia. Ahí seguimos viendo el festejo de la hinchada con los jugadores, esperando sea la premiación, que en cualquier momento va a continuar. Agradecemos a todas las marcas que siempre apoyan nuestra cobertura, nuestra transmisión de Wiccan Paraguay. Nuevamente Río Salado campeón de la Liga Limpeña de Fútbol. Mantuvieron al equipo base, algunos suplentes estrellas también. Por aquí me encuentro con Ricky Martínez, el chico 10. Ricky Martínez, antes que te vaya para la premiación, ¿qué se siente de vuelta a salir campeón por Río Salado? Y la verdad que es un privilegio aparte porque es mi club preferido. Acá nací, creo que acá voy a terminar. Y gracias a Dios hicimos pudo dar otra vez un campeonato con ellos. El equipo de Río Salado, que eso fue lo que buscó desde el principio, ¿verdad? Ricky, es campeonar de vuelta, ser bicampeón y hoy se le dio, pero tenemos que hablar un poquito del rival también, que hoy se prestó y fue una gran final. Sí, creo que durante todo el año nos preparamos para eso, para llegar a eso, y gracias a eso estamos festejando. Guaraní creo que es un rival duro, como todos vieron, no nos regaló nada. Por suerte, creo que en 2 ocasiones el arquero sacó y bueno, estamos festejando. Ya con tus años, ¿verdad? Y estando todavía en Río, y lo hace de muy buena manera. Ricky, no te va a quitar mucho tu tiempo, que va dedicado a este campeonato, a este título. Y a la familia como siempre, a mi señora, a mi hija y a mi mamá y eso, mi hermana y eso. Te felicito, voy a prepararte para la premiación. Dale. Ahí están las palabras de Ricky Martínez. Vamos a ver para conversar un poquito con el presidente Raúl Candia también. Ahí se escucha un poquito lo que le iban diciendo a Víctor Rodríguez, que fue para Guaraní. No estuvo teniendo participación en la final ida, ni tampoco en la final vuelta, por una aparente lesión, que es lo más próximo que se tiene de información. Van recibiendo los jugadores de Guaraní sus respectivas medallas de vicecampeones. Algunos se sacan, otros no. Otros están orgullosos de haber quedado en segundo puesto también, porque es algo meritorio. Nadie recuerda los segundos, pero
Así es una frase, creo que así iba la frase. Nadie recuerda a los vicecampeones, pero así también cuando se habla, ¿quién llegó a la final? ¿Quién contra quién fue? Guaraní, tal equipo. Se sigue hablando del club que tuvo participación y de lo bien que se trabaja dentro del club, ¿verdad? Que algo están haciendo bien, por eso llegan a una final, ¿verdad? Y del campeón ya se sabe lo que se menciona. Pero felicitamos también a la gente de Guaraní por el buen trabajo que hicieron. Realmente fue un lindo partido que estuvimos presenciando, donde ambos equipos dieron todo de sí. Guaraní luchó, no lo consiguió, pero le puso esfuerzo y dedicación a cada jugada. Allí el ingeniero Octaviano Gómez Rivas, el intendente, va a entregar la Copa de Vicecampeón al capitán Freddy Parodi. Ahí ya van a ingresar los jugadores de Río Salado. Ingresa primeramente Dil Silvero, el centro delantero de Río Salado. Y por la remera de Río Salado, Rita, no sé si llegaste a ver, decía acostumbrados a ganar T. Una final, una T al final, entre comillas. Juguete caro, dice abajo la remera de festejo de campeón de Río Salado. Ahí veremos el abrazo correspondiente. Edil Silvero obtiene el Balón de Oro y mejor arquero de la Liga Limpeña de Fútbol, Rita Adolfo León. Para mí, merecidísimo premio para Bencho. Totalmente el guardián del conjunto Río Salado, Adolfo León, bastante querido por la gente de Río Salado. Ya vemos y estamos escuchando cómo le están festejando al arquero, y como estabas diciendo, Alejandro, merecidísimo el trofeo para Adolfo León, así que muchísimas felicidades, ya lo va dedicando a la gente de Río Salado, así que muchas felicidades para el arquero, que como estaba diciendo también la compañera Delia, tuvo más participación el día de hoy que el domingo pasado. Ya vemos también que se van acercando todos los jugadores de Río Salado para recibir la copa. Era Maricalle. Ahí lo estamos viendo también a Marcelo Sánchez, Gilberto Martínez. Lleva pasando el plantel completo de Río Salado. Van a ir a festejar, me imagino. Estarán muy pero muy contentos los jugadores de Río Salado. Obviamente por el título obtenido. Son bicampeones. Lo vemos a Jaime Romero, Hernán Galeano, que no tuvieron participación en este partido al menos. Pero sí se valora obviamente todo lo realizado en el campeonato.
Estamos viendo, levantando el trofeo del equipo del Inmortal, Río Salado, 11 veces campeón de la Liga Limpeña de Fútbol. Van celebrando, van festejando, van saltando por la obtención del título. Son bicampeones del torneo, al igual que la categoría reserva. Seguimos mirando el festejo. Es la foto correspondiente. ¿Va a comenzar con alguien más, Juanra, la compañera Delia? ¿Va a hablar con alguien más? Vamos a seguir haciendo las entrevistas correspondientes, dándole el espacio a jugadores, cuerpo técnico. Creo que quería hablar con el presidente, pero yo no lo estoy viendo al presidente de acá arriba. Hay muchísima gente, ¿eh? ¿Vos le ves, Rita? ¿Al presidente? ¿De Río Salado? No. ¿No le está viendo Rita tampoco? Bueno, aquí me encuentro con Raúl Candia, presidente, campeón. Raúl, allá estamos para Weekend. Ahí ya nos va mirando por la cámara. Raúl Candia, primero que nada, felicidades, merecido bicampeonato por todo lo que vinieron haciendo este campeonato. Sí, buenas tardes. Feliz, muchas gracias por todo. Muchas gracias al pueblo saladeño. Gracias a ellos se hizo esta realidad este campeonato, este bicampeonato merecido, yo digo, porque desde el día uno trabajamos con disciplina, responsabilidad y nada, todo tiene su fruto. Por algo llegaron, Raúl, a una final porque fueron los mejores a lo largo de este campeonato, pero por algo son campeones, ¿verdad? Porque hicieron lo que tenían que hacer de ganar la mayoría de su partido. Río Salado, que desde el año pasado viene siendo uno de los grandes equipos, no solo el año pasado, el año anterior también, que van llegando a una final, pero 2 años consecutivos obtener un título.
así mismo es. No todos los días se llega 3 veces a las finales. Creo que somos merecidos campeones, así como te digo, la responsabilidad, el compromiso con el barrio, con el club, con la gente de Salado, nada imposible. Y bueno, agradecerle también al presidente de la liga y a su comitiva por hermosa preparación de la final, y ahora con todo con la selección, ahora disfrutar y después con la selección. Qué fiesta tan linda, ¿verdad? Nos regaló Río Salado y Guaraní, porque tenemos que decir, en el partido de ida hizo lo suyo Río Salado con el gol de Ari Calle, pero el día de hoy como Guaraní también fue a buscar su partido, pero ustedes tuvieron lo más importante, que ganaron el primer partido y conservaron ese resultado. Sí, así no es. Creo que cada equipo tiene su momento y creo que este es el momento de Río Salado también, y feliz, contento ahora a disfrutar con la familia, con los amigos, y gracias a todos, al pueblo salaeño, a la familia Caro, no me quiero olvidar de nadie, pero a todo el pueblo salaeño le agradezco de corazón por el apoyo incondicional día a día. Agradecido con todo, gracias a ellos, yo creo que ellos llegamos al objetivo. Raúl, ¿qué significa este campeonato? Porque sos presidente y un equipo, como ya está diciendo Adolfo León, no sale campeón si no tiene un buen arquero, pero así también debe tener una buena dirigencia y un buen presidente. ¿Qué querés que diga? Hasta ahora yo no creo que yo soy presidente campeón. Es un sueño para mí. La verdad que es un sueño para mí. Ahí vamos a recuperar la... Gracias a todos de corazón. Muchas gracias a todos. Gracias. Te felicito, Raúl, muy merecido. Y ahora, como dijiste, a tomarte un descanso y después ya con la selección. Sí, así mismo es. Ahora disfrutar más o menos un mes o 15 días y después con la selección, con el presidente de la liga 100%. Ahí está, te felicito. Gracias. Ahí está la palabra del presidente campeón de Río Salado. Ahí estamos viendo las declaraciones de lo que fueron las palabras, digo bien, del presidente Raúl Candia. Seguiremos con la entrevista correspondiente, a ver si le agarramos a Vivian. Veo que está charlando con otro medio colega, a ver si hablamos con el capitán Gilberto Martínez también, que tuvo su participación fuera del campo de juego, siempre acompañando los entrenamientos del equipo. Realmente el liderazgo... Vamos a ver, sigue buscando la compañera Dila con quien poder conversar, charlar. A ver si Delia conversar con ella, abogado. Bueno, aquí me encuentro con la delegada, ahora sí, bicampeona. Vivian, hace la previa estuve hablando contigo y decía que buscaba el bicampeonato y ahora de vuelta hablando contigo, pero ya siendo bicampeona. Felices, estamos demasiado felices y tuvimos la misión de llevar esa copa a Salado y gracias a Dios le vamos a llevar a nuestra gente ahora la anhelada copa, un privilegio. Este plantel de jugadores, una cantidad de personas que nos apoyaron desde el día 1. Vivian, se nota eso, ¿verdad? El plantel que formaron, la familia que formaron este club y el público de Río Salado, porque tenemos que decir, en demasía el público de Río Salado llenó el estadio de Coronel Carlos Garcete, la verdad, porque estaban seguros en su equipo de que iban a obtener ese título y así fue. Nunca estuvimos seguros en el sentido de menoscabar al rival, porque sabemos que es un
gran equipo, un gran club también. Entonces, lo que siempre tuvimos presente y siempre estuvimos seguros es de la fe intacta y la humildad y que íbamos a dejar toda la cancha, los muchachos se portaron y los dirigentes siempre detrás de ellos apoyándole, brindándole lo mejor y gracias a Dios se nos dio a nosotros. ¿Qué significa para vos este bicampeonato? Estamos hablando de tu trayectoria en el Club Río Salado, ¿verdad? Todo lo que conlleva ser parte de la delegación de Río Salado y de vuelta. El año pasado estuviste alzando también la copa vos y este año de vuelta. Y tenemos que decir que este partido final de vuelta fue la verdad muy emocionante porque el equipo rival se prestó para que sea una gran fiesta. Totalmente. Los dos equipos dejaron toda la cancha. Para mí es un privilegio, como te dije hace rato, tener la posibilidad de representarle a mi club. La verdad que estoy muy feliz, un logro personal para mí, pero por sobre todo un logro para toda nuestra comunidad, porque nuestra gente se merece. A Río Salado le hace grande. Y más que nada feliz por toda esa gente que está esperándonos ahí. Te felicito, Vivi, ahora festejar con todo el Club Río Salado y la familia de Río Salado. Muchísimas gracias a Hueca siempre por la excelente transmisión y cobertura y esperamos al Salado. Ahí te vamos a estar por allí, vamos a la fiesta de Salado. Estamos viendo las palabras de Vivian Bogado, también la delegada del Club Río Salado. Harán la vuelta olímpica los del Inmortal. Vamos a ver con el presidente Cristian Franco nuevamente para cerrar esta nota, esta cobertura. A ver si lo encuentro, la compañera Delia Almirón. A Cristian Franco para cerrar todo esto. Presidente de la Liga, cerrando la entrevista, estábamos haciendo la previa, ¿verdad? Pero ahora ya hablando con este término, con esta gran fiesta que vivimos, de vuelta a Río Salado campeón, obtuvieron el bicampeonato Presi y fue una linda fiesta. Así mismo, gracias a Dios, pudimos coronar este año con esa organización, para mí una excelente, sin mayores inconvenientes. Aprovechar, felicitar a la gente del Club Río Salado, a su presidente Raúl Can y a la comisión directiva por este campeonato. Merecido campeonato, hicieron mejores las cosas y son los merecidos campeones de este 2016 del campeonato nacional de la Liga Limpeña. Te agarrado justamente porque en los comentarios nos preguntaban, ¿verdad? Hablando de la selección ya, cuándo empieza a entrenar, cuándo empiezan ya por allí también a ver, cuándo vamos a ver a los equipos, quiénes son los jugadores, ¿verdad? Algo si nos podés ya ir diciendo algo, no te pido mucho, ¿verdad? Que nos cuentes todo, ¿verdad? Pero algo que la gente está preguntando era justamente eso, cuándo empieza, quiénes son algunos referentes. Hace rato estaba hablando ya con el técnico, ya lo sabemos, ya lo ubicamos perfectamente. Creo que empezamos
otra semana con todos, con los convocados. Tenemos ya una lista de reservados de jugadores de 50. Y creo que estaremos empezando la otra semana. Ahora vamos a tener una reunión con el profe para poder alinear todas esas cosas y para que podamos ya tener una fecha y para poder empezar ya con todo. Atento entonces, presidente, a eso, a lo que conlleva la selección de vuelta, ilusionándonos también, como estábamos hablando con el técnico. Muchos lo conocemos, ¿verdad? Viene de un campeonato muy bueno, un nivel alto, ¿verdad? Ahora agarrando una selección y no cualquier selección, que Limpio busca también poder coronar en ese campeonato. Yo creo que a partir de ahora tenemos que apoyar a nuestra ciudad, a nuestra liga. Vamos a representar a la ciudad futbolera de Limpio, a los 17 clubes. Y le invito a toda la gente para que puedan apoyar a nuestra selección, que vamos a tener un muy buen equipo y vamos a irnos con todo por el campeonato. Te felicito, Cristian, por el gran labor, esta gran fiesta, el lindo campeonato que vimos este año 2026 y éxito también con la selección. Muchísimas gracias y a la orden de siempre. También felicitarle a la gente de la prensa y por el buen trabajo que están realizando en frente de nuestro fútbol limpeño. La palabra entonces del presidente de la Liga Limpeña. Ahí estuvo hablando la compañera Delia Almirón también con el presidente Cristian Franco. Delia, muchísimas gracias por tu trabajo en la cobertura de allí abajo. Nos reencontramos próximamente. Gracias a usted, Alejandro, Rita, Juan Ramón Colmana, Jesús Alegre, lindo trabajo, excelente cobertura el día de hoy. Agradecer a toda la audiencia de Weekend también por el apoyo. Gracias, compañera Rita Cañete. Muchas gracias, Alejandro, Delia, Juanra, Jesús. Y bueno, cerramos nuevamente un excelente trabajo el día de hoy, así que muchísimas gracias a los seguidores de Weekend Paraguay. Estén también atentos a lo que serían nuestras redes para ver los ganadores de los sorteos, así que muchísimas gracias. Agradezco en este caso a Juan Ramón Colmán nuevamente por la oportunidad hacia mi persona para cubrir otro campeonato más, a Rita Cañete por acompañarme, también a Delia Almirón, Jesús Alegre que estuvo en cámaras y también a la audiencia que nos apoyó en esta linda aventura. Nos reencontramos próximamente.